Estamos con ustedes una vez más. Esto es El Rey va desnudo en su transmisión en vivo, su streaming de los jueves, el número 155 que hemos hecho. ¡Qué barbaridad! ¿Cuántos llevamos? Yo soy Mauricio José Schwartz. Esto se llama Revista Semanal porque hacemos un repaso de algunas de las cosas que nos interesaron en la semana, algunas de las cuales pues la gente no entiende por qué las hacemos. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que haces tú? Nada de lo humano nos es ajeno, solemos decir en este canal, y entonces, pues, nada de lo humano nos es ajeno, todo lo que nos interesa. Hoy vamos a hablar hasta de porteros de fútbol, que yo soy gran fan. Yo quería ser portero, ya hablaré de eso luego. Muchísimas gracias por acompañarnos, niños, niñas, perritos y perritas, brothercitas y sistercitos. Vamos a tratar de provocarlos a pensar un poco sobre situaciones que además el mundo nos plantea y la gente a nuestro alrededor en general las resuelve de una manera muy sencilla, con una simpleza brutal, ¿no? Pienso en el caso del hospital en Gaza, donde, bueno, el ministro de Sanidad en Palestina pues dijo que Israel había lanzado un misil sobre un hospital y había matado a 500 personas. Y muchísimas personas se lanzaron a condenarlo sin pensar que el ministro de Salud de Gaza pues es un miembro de Hamas, porque Hamas es el gobierno en Gaza. Y entonces luego al salir nuevos datos todo parece indicar que no hubo tal misil, que no fue Israel, que fue un cohete fallido de Hamas y que los 500 muertos afortunadamente no los hubo, aunque fue el anuncio original. No importa, porque hay gente que está tan enamorada de lo que llaman la verdad emocional, que no acepta la posibilidad de que en este caso no hubiera sido un ataque de Israel, que esto no niega que haya habido otros ataques y ataques que pueden ser enormemente despreciables y condenables por parte de Israel a espacios civiles, aunque ya se explica, un almirante español ya explicó cómo se ve eso desde el punto de vista del derecho de la guerra, pero Israel ha atacado blancos donde hay civiles, esto es perfectamente claro, pero que una sola vez resultara que no es cierto, algunas personas no lo pueden aceptar porque necesitan un mundo muy sencillito, blanco, negro. El gris no existe, todo es blanco, todo es negro. Por supuesto, los buenos son 100% buenos, los malos son 100% malos, y cuando los buenos hacen algo malo, pues miran para otro lado. Y eso es lo que queramos evitar nosotros, promoviendo lo que llamamos el pensamiento crítico. Muchas gracias. Siempre se me olvida, no siempre, pero a veces se me olvida decirles gracias a Rob M, que todas las semanas nos manda el chat del canal y que siempre me es útil tenerlo y ver qué son los temas de interés. Algunos de los temas que luego ustedes ven la semana siguiente salieron del chat, aunque no los respondí inmediatamente. Luego se desesperan y hacen la misma pregunta 16 veces y entonces ahí empiezan a entrarme ganas de banearlos. Y muchas gracias a Rosy, que hace el índice de capítulos de cada episodio, que yo le vuelvo a decir que no tiene que hacer, las respuestas así muy pequeñitas no las tiene que incluir, porque generalmente los segmentos que hacemos son de 2-3 minutos en adelante, las cosas que tienen temas más amplios. Y como solemos decir que esto es perfectamente gratuito, pues no hay que olvidar que esto es gratuito, pero cuesta, y que necesitamos su apoyo para que pueda yo seguir haciendo lo que hago en este canal, que a algunas personas parece gustarles. En este momento ya hay 138 personas a las que les gusta, 55 me gusta, 83 se lo están pensando a ver si les gusta o no les gusta, pero necesitamos su apoyo en Patreon, necesitamos su apoyo en PayPal, necesitamos su apoyo recomendándonos, necesitamos su apoyo dando me gusta. Ayer, y no tengo a mano la miniatura, no tengo a la mano la miniatura del vídeo de ayer, pero ayer hicimos un vídeo sobre la ayahuasca y las drogas estas que se supone que te llevan a la trascendencia espiritual y a ver el mundo más allá del mundo real y a volverte sabio por consumir una sustancia determinada, cosa que argumentábamos en el vídeo, pues es muy difícil de aceptar, considerando que las personas que consumen esto no parecen ser muy sabias, no parecen haber apoyado demasiado en su gran mayoría los avances tecnológicos, sociales, económicos, de ciencia, incluso deportivos, ¿no? Es decir, la gente que consume esto siente que
se superó, pero en la realidad no lo hizo y en la realidad no le aporta más a la humanidad que antes de ponerse hasta las cejas con alguna sustancia que yo, vuelvo a repetir, defiendo el derecho de toda persona a refreírse el cerebro con las sustancias que le dé la gana. Qué bien, bravo, 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 estás ejerciendo tu derecho pasados los 18 años. Y ya sé que es una frontera totalmente artificial, pero alguna teníamos que poner. Si tú te quieres destrozar la química cerebral, quieres jugar a la ruleta rusa con todas las sustancias psicoactivas del universo, mira, adelante. Dos cosas, no me digas que es buenísimo y que hay que hacerlo todos. Y dos, no me digas que es medicina, porque no es medicina. Cuando es medicina pasa a la farmacología, pasa a la farmacopea real estudiada científicamente. Mientras no esté estudiado científicamente, no me cuentes que es medicina. No justifiques tu gusto por una experiencia sensorialmente intensa que te gusta muchísimo diciéndome que te está curando de algo, porque no te está curando de nada. Puede ser un poco analgésico, pues sí, pero hay analgésicos que no te ponen hasta las orejas y sin embargo te gustan los analgésicos que te ponen hasta las orejas. ¿Por qué? Pues porque te ponen hasta las orejas básicamente. Entonces, en el ejercicio de tu derecho y en mi defensa de la despenalización de las drogas y del derecho de los adultos a meterse lo que quieran, lo que no acepto, y he estado borrando un montón de comentarios, pero es que ¿cómo te atreves a comparar el alcohol con los hongos? Son buenísimos porque yo una vez los tomé y ahora soy una persona superior. Hombre, no me digas, ¿y cuándo te dan tu premio Nobel? No, eso no. No, mira, no eres una persona superior, simplemente te lo pasaste muy bien, y bien por ti, te felicito. Si tú necesitas eso para pasártelo bien, pues mira, pobre, pero adelante. No te voy a echar la bronca. Pero he borrado muchísimos comentarios de gente que está defendiendo y promoviendo todo tipo de sustancias sin ninguna prueba real. Pero añadía yo, este vídeo de ayer lo subí con bastante miedo, porque toca un tema que es controvertido, sin duda alguna, el tema de las sustancias psicodislépticas, el tema de las drogas, porque la semana pasada me borró un video YouTube. Se llama el vídeo que Pamies no quiere que veas y es de 2017, o sea, de hace 6 años. Y era un vídeo donde yo denunciaba precisamente las mentiras, las camamas, las patrañas, las majaderías, las falsedades, los embustes y los engaños de Josep Pamies, que es uno de los más grandes charlatanes de la medicina, de la pseudomedicina y de la salud en España. Por supuesto, un personaje que dice que la medicina no sirve absolutamente para nada, pero el día que siente que algo no le está funcionando bien, en su serrano cuerpecito va corriendo a la seguridad social, donde le ponen marcapasos en vez de tomarse una de las hierbas que le vende a la gente para resolver problemas cardíacos. Y entonces ya se regresa a su casa con los beneficios de la sanidad pública a seguir diciendo que la medicina es basura. Hay que tener una cara así para hacerlo. Y lo hace Pamies. Entonces yo en varios vídeos he estado a lo largo de los años denunciando las barbaridades de Josep Pamies y de su gloriosa empresa millonaria Pamies Hortícoles. Oh, sorpresa, hermanitos míos, es que YouTube me ha borrado este video porque estoy yo difundiendo falsedades médicas, cosa que no hago en ningún momento. A mí me llegó la advertencia, oye, esto está promoviendo acciones médicas falsas. No, al contrario, las estoy denunciando. Entonces presenté un recurso, una apelación ante YouTube. En menos de 24 horas me dijeron, no, ya lo vimos y tú estás aquí promoviendo todo tipo de charlatanerías y por lo tanto te vamos a estar vigilando hasta enero del 2024. Si lo vuelves a hacer, te vamos a dar un strike. A los 3 strikes te echan de YouTube, te borran todo tu canal. Y si vivías de esto, si obtenías algunos ingresos de esto, pues te vas al demonio. No puedes volver a abrir un canal en YouTube. Y no hay recurso. Y esta es la razón, precisamente, por la que yo fue cuando la pandemia, hace 3 años, cuando empezaba la pandemia, empecé a promover la idea de un
una organización de productores, de creadores de contenido que pudiera tener cierta fuerza ante arbitrariedades como esta, porque es una absoluta arbitrariedad, pero además ya no tengo recurso, no hay forma de comunicarme con YouTube y decirle, oye, no, estás mal, no. La decisión es definitiva y como empresa privada, lo peor de las cosas es que tienen derecho a hacerlo. Son sus reglas. Ellos las pusieron y yo las acepté. Una organización de creadores tenía por objeto precisamente el defender a los creadores de contenidos de las arbitrariedades, del no poder hablar con un ser humano, porque nunca te comunicas con un ser humano, siempre es un correo electrónico al que no le puedes responder, siempre es un bot, siempre es un algoritmo, siempre es algo misterioso, pero nunca es un ser humano, y tener pues un poco de presencia ante un monstruo tan grande como es YouTube, que finalmente es propiedad de Google, que es la mayor empresa del mundo, a través de su holding, de su holding company, que es Alphabet. Para eso yo propuse una organización de creadores que la derechuza youtubera inmediatamente me acusó de estar promoviendo un sindicato. Y dice, no, mira, es que un sindicato es de trabajadores y nosotros no somos trabajadores de YouTube, simplemente somos la fuente de ingresos de YouTube y como fuente de ingresos tenemos que tener algunos derechos. No, ustedes lo que quieren es que nos quiten a nosotros, a la derechosfera, a la fachosfera de YouTube. Quieres que nos quiten a nuestro público para que te lo lleven a tu canal. Y yo, pero tú eres tonto, tío, ¿cómo va a ser YouTube? ¿Qué magia tendría que ser YouTube para que los que te ven a ti y están de acuerdo contigo, o sea, pertenecen a la fachosfera, vengan a ver mi canal? Es que ¿tú crees que YouTube va a mandar policía para obligarlos a ver mi canal? No tiene nada que ver eso. No, es que lo que pasa es que ustedes quieren que les den más dinero. No, queremos la posibilidad de que cuando te pasan cosas como la que me pasó a mí esta semana, donde un video que es de servicio público en contra de la charlatanería médica, pero es acusado de hacer charlatanería médica, pueda defenderse. Y no estemos solamente a merced de la empresa, porque la empresa sí efectivamente pone sus reglas, pero resulta que su fuente de ingresos, su única fuente de ingresos somos nosotros, los creadores. Obviamente algunos mucho más que la gente de la media tabla como yo, que llegamos a los 175,000 suscriptores esta semana. Pero para eso era la organización. Finalmente, bueno, por la gente que participó, la situación tomó otros derroteros y de momento está parada la idea de la red de creadores de contenido, pero la fachosfera se puso maravillosamente sin darse cuenta o dándose cuenta y fingiendo demencia del lado de la charlatanería, que al final es lo que nos debería preocupar. Dicho todo lo cual, pues necesitamos su apoyo, necesitamos el apoyo de todos ustedes para poder seguir adelante. Ya hablé muchísimo, pero me preguntan una cosa, ¿qué opina? Y esta es importante. Vamos a ver. Un personaje, no me acuerdo qué es, Torrent, porque además, claro, no me lo dicen y yo no me acuerdo de los puestos que tiene la gente en el gobierno, en todos los gobiernos, ¿no? Que cada quien me habla como si yo fuera experto en su país y no soy, ni siquiera lo soy de España, que es donde vivo. Este señor se llama Antonio Torrent Fernández y está en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias de la Universidad Nacional Autónoma de México, por desgracia. Es ingeniero agrónomo, no es genetista, no es biólogo, es ingeniero agrónomo. Y es de la banda delictiva de Marilena Álvarez Bullarroses, la actual directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y el otro día hizo una presentación de lo más absurda del mundo, además creo que está involucrado en algunas cuestiones de la doctora Lysenko, de Marilena Álvarez Bullarroses, y entonces habló vagamente de algo que aquí tiene preocupado un compañero, que nos dice: ¿qué opina de las declaraciones de Torrent sobre los peligros de los transgénicos por un estudio de ratas llevado a cabo en Francia? Mira, ese estudio es lo único de lo que se agarra Marilena Álvarez Bullarroses para su lucha contra los transgénicos y para desgraciarle la vida a los agricultores mexicanos, impidiéndoles el uso de una tecnología que les daría
mayor productividad, mayores ingresos, una mejor vida y además alimentos más seguros y en más cantidad para los mexicanos. O sea, es una potencial genocida. Ese estudio de 2012 está retractado. Ese estudio de 2012 es inválido. ¿Qué hizo? Eric Seralini, Eric George Seralini me parece que se llama, es un francés que es enemigo de los transgénicos, es un militante antes que un científico. Entonces ha hecho varios experimentos, varios estudios que han sido rechazados por sus pésimos métodos. Entonces el de 2012, el de las ratas, es el siguiente. Tomó unas poquitas ratas, ni siquiera suficientes para hacer que el estudio fuera estadísticamente válido. Tomó unas poquitas ratas de una cepa Sprague, no me acuerdo Sprague qué, que es una cepa de ratas que se ha seleccionado para que desarrollen tumores. Se utiliza en estudios de cáncer, puede sonar terrible, pero así es. Esa cepa de ratas existen para desarrollar tumores y que puedan ser estudiados los tumores. Entonces las empezó a alimentar con maíz que había sido tratado con glifosato, o sea, maíz resistente al glifosato, que es una de las variantes, no es la única, hay muchas formas de transgénicos, es una de las variantes de los transgénicos en el caso del maíz. Entonces las alimentó con maíz y las ratas desarrollaron tumores y él dijo, pues esto se debe al glifosato. Glifosato que ya no contenía el maíz porque el glifosato se degrada rápidamente, etcétera, etcétera. Bueno, hizo un circo mediático hace 11 años, un circo mediático que derivó en que la propia revista que había publicado el estudio se atendió a las observaciones de muchísimos científicos de verdad no comprometidos con la militancia y retractó el estudio. Luego encontró otra revista donde republicarlo. Y se ha defendido muchísimo. ¿Saben qué no ha hecho Seralini? Repetir el experimento. No vale un experimento que haces una vez. Puede tener errores de buena voluntad. En este caso parece que no hay buena voluntad, pero puede tener errores. Cualquier estudio que hagas tú con la mayor atingencia del mundo, con el mayor cuidado del mundo. Yo alguna vez le destrocé su tesis de maestría a un profesor mío en la Facultad de Psicología. Un día les contaré por qué o cómo fue eso, ¿no? Cuando yo era la oveja negra de psicología en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala. Y entonces cualquier estudio puede tener errores. Lo vimos recientemente con lo de los superconductores. Entonces, lo que se hace precisamente para ver si el método es correcto, etcétera, etcétera, es repetir el estudio. Lo repiten científicos independientes o lo repiten los propios científicos que lo hicieron originalmente y entonces ven si se confirman los resultados o no. De 1912 a 2023, de 2012, a 2023, donde estamos, Seralini no ha querido repetir ese experimento, pero sigue defendiendo que los transgénicos provocan tumores. No es cierto. Se han hecho otros experimentos, no replicando este concretamente, pero se han hecho otros muchos experimentos sobre la seguridad de los transgénicos que dicen con absoluta certeza que son totalmente seguros y que no tienen ningún problema para el consumo humano ni para el medio ambiente. Y en 35 años que llevamos consumiendo transgénicos, pues nadie le ha dado algo por consumir transgénicos. Pero como ese estudio existe y existió, es la única cosa de la que se agarran, aprovechando la ignorancia del gobierno, de los diputados, de los senadores, de los gobernadores, de los propios ingenieros agrónomos, de lo que se ha agarrado María Elena Álvarez Bulla Roses para promover que una persona con la ignorancia arrolladora del López Obrador decrete la prohibición de transgénicos en México. Y no hay forma de llegar a él y explicarle, no, mira, es que la ciencia dice esto, los descubrimientos son estos, las experiencias son estas, lo que hay en el mundo es esto. Ha habido pues, un rechazo por parte de los militantes de la ecología, que sin embargo no está sustentada en hechos reales, y ellos mismos admiten que lo hacen simplemente por creencias, porque no tienen estudios que lo sustenten. Yo entrevisté al exdirector de Greenpeace, cuando todavía era director de Greenpeace España, donde me confesó que nosotros creemos que lo natural es mejor. ¿Tú crees? Yo creo que no sé, que
que Rush es el mejor grupo de rock progresivo del mundo, pero de allí a que yo lo tenga, decrete que lo es, pues hay una distancia, o que me lance yo a las calles a obligar a la gente a que lo acepte. Entonces, es imposible llegar a una persona tan cerrada como López Obrador, es imposible llegar a los diputados de su partido, es imposible llegar a los políticos mexicanos en general, y entonces pues, se ha cometido un verdadero atropello contra los productores, porque México sigue comprando maíz transgénico en Estados Unidos. Así que esa es la historia de lo que dijo Torrent. ¿Qué pasará? Me preguntan qué pasará si gana Milei. Pues no lo sé, pero va a estar mal, va a ser problemático. ¿Te acuerdas cuando ganó Duterte en Filipinas? Entre otras cosas, estuvo asesinando gente feliz de la vida, implantó una serie de leyes muy populistas, pero al mismo tiempo muy dañinas. ¿Te acuerdas lo que pasó con Bolsonaro? Que suspendió los programas más útiles que habían desarrollado los socialdemócratas anteriores, tanto Lula como su antecesor, que no me acuerdo quién era, no me acuerdo si fue Cardoso o Color de Melo, luego los confundo y me riñen, y las cosas en general empeoraron en Brasil. Tan es así que Lula le volvió a ganar las elecciones. Algo así va a pasar. Algo así va a pasar. Milei no cree en el cambio climático. Milei cree que la gente tiene derecho a vender sus órganos, porque el mercado es lo único que le parece, que le respeta. Está a favor de muchas limitaciones a la libertad, gritando viva la libertad, carajo, que es su grito de guerra, que es un poco como si un violador grita viva la virginidad, o sea, no están defendiendo la libertad, están defendiendo una visión libertaria que acaba cancelando la libertad de miles, de millones y millones de personas. Que la reacción porque se va a votar a Milei por los errores que ha tenido el kirchnerismo, no lo sé. No soy experto en la política argentina, pero sí soy experto en populismo. Si no soy experto, por lo menos he trabajado y he estudiado y leído muchísimo sobre el populismo, tanto de izquierda como de derecha, y soy tan enemigo del populismo de derecha como del de izquierda, y mucha gente lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la geopolítica a los alrededores? No lo sé, depende también de la reacción que haya de los partidos de izquierda que están gobernando alrededor de la Argentina, fundamentalmente en Chile, fundamentalmente en Uruguay, en Colombia, en Bolivia, en Perú. Es decir, si la comparación resulta favorable a la izquierda, pues lo de Milei va a ser unos cuantos años de desastre. Si no, no. Ahora, yo no estoy tan convencido que vaya a ganar. Yo soy de los que dicen que hasta que no se cuenta el último voto, yo no ando tomando posiciones. Un tipo que cree que dolarizar la economía es la solución, cuando evidentemente no lo es, y hay muchísimos expertos que te explican por qué no lo es, y cuando se ha intentado algo como la dolarización, que ya lo intentó precisamente en Argentina, Carlos Menem, tipo cuyo nombre no se atreven a decir muchas personas porque dicen que es de mala suerte los argentinos, que casi no son supersticiosos, el innombrable, ¿cómo le llamaban? Él era Menem, le decían Méndez, Méndez, ¿cuál Méndez? Ustedes nunca tuvieron un presidente llamado Méndez. Es que no se puede decir su nombre, me decían mis amigos argentinos. Entonces, promueve la dolarización, promueve ciertas libertades de mercado que van en contra de las ventajas sociales, y es un aliado, ahora sí abierto, de la antigua dictadura. Primero fue asesor de uno de los miembros de la dictadura, de Bussi, y ahora está aliado a su hijo. Entonces, es un hombre que dice, nosotros no somos de derecha, chicos, si estás con la dictadura, con la gente de la dictadura, y tu vicepresidenta dice que los guerrilleros fueron tan malos como la dictadura, que no estuvieron, los montoneros no estuvieron atacando civiles ni torturando a nadie, fueron un movimiento armado que puede criticar de muchísimas maneras, pero no lo puede igualar a un proyecto de destrucción, no solo de guerrilleros que ellos llaman terroristas, sino de destrucción de todos los demócratas medianamente progresistas de Argentina, y además entrando en el juego más vil de todos, el juego de los números. Yo hace muchos años tuve un
tuve en un tremendo foro de internet que tuve durante un tiempo a un nazi, a un nazi que decía, es que no fueron 6 millones de judíos los asesinados. Y ese era su retintín constante cuando se hablaba del tema del holocausto. Y le decía yo, ¿cuántos fueron? No sé, pero no fueron 6 millones. O sea que si fueran 5 millones ya no sería grave el proceso de asesinato industrial de una serie de personas por el hecho de haber nacido de los padres que nacieron. Si fueran 3 millones ya no sería grave. Si fuera 1 millón de personas ya no sería grave. O sea, ¿cómo calculas ese tipo de cuestiones a nivel de números? No es válido, no es humanamente razonable. El caso de Milei, su vicepresidenta y él mismo han dicho en varias ocasiones que no fueron 30,000 desaparecidos ni 20,000 desaparecidos, que solo fueron 7,000 no sé cuántos. Ah, bueno. Si vamos a matar solamente a 7, 8,000 personas, tampoco es para tanto. Ya si fueran 20,000, nos preocupa. Es una visión tan vil, tan infecta, tan deshumanizada, tan pacata, que me hace esperar lo peor de, por supuesto, el señor Milei. Pero no estoy tan seguro de que vaya a ganar. Mi opinión sobre el Halloween y el Día de Muertos ya está en ya tengo vídeos al respecto, donde he hablado ampliamente del asunto. Si una inteligencia artificial causa daño humano, ¿quién sería el responsable? ¿Su creador, el usuario, la inteligencia misma o el marco legislativo que permite su operación? Si un automóvil atropella a una persona, ¿quién tiene la culpa? El creador del automóvil, el que lo viene conduciendo, el automóvil o el marco legislativo. Bueno, mira, si el automóvil tiene un problema de diseño que provoca que se le averíen los frenos y es el causante del atropellamiento, es el fabricante. Si no tiene errores el automóvil, pero había permitido el paso en un lugar de paso de peatones donde no se debía permitir, el marco legislativo se equivocó, el reglamento de tránsito era un error y no hay responsabilidad por parte del conductor, pues entonces es el marco legislativo. Y si no es el conductor, la inteligencia artificial no puede ser responsable de nada porque es un autocorrector, no es inteligencia. Les han vendido la historia que es inteligencia y yo lo repito una y otra vez. Werner Herzog ni lo conozco, no lo conozco como persona, y de Werner Herzog he visto una sola película, estoy buscando su filmografía. He visto una película, El enigma de Kaspar Hauser, que me gustó, aunque creo que está mal tratado o insuficientemente tratado el caso de Kaspar Hauser, que es muy interesante. Es un hombre que fue encontrado, no recuerdo, en el siglo XIX, que parece que había estado encerrado durante toda su niñez. Lo encontraron, el tipo apenas hablaba, en fin, era todo un enigma y finalmente fue asesinado y nadie sabe ni de dónde venía Kaspar Hauser, ni por qué estuvo en las condiciones en las que estuvo durante su niñez y adolescencia, ni mucho menos por qué fue asesinado. Bueno, vamos a empezar con el principio y lo principio. A mí me gusta mucho cuando la gente narra milagros que hacen los santos. Los santos católicos, porque el protestantismo no tiene santos, pero el protestantismo tiene milagros que hacen los predicadores, ¿no? ¿Sabes? Esos predicadores que tienen una persona que viene en silla de ruedas y hacen un grito y la persona se levanta de la silla de ruedas. Y claro, cada vez que hacen esta actividad, pues la misma persona se levanta de la misma silla de ruedas porque es parte de su elenco artístico. Los milagros de los santones indostanos, los milagros de los santones budistas, los milagros de los chamanes. Y cada vez que ven milagros, siempre a mí me faltan cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando vas al santuario de Lourdes y ves las muletas, hay gente que no podía caminar y mira, vino a Lourdes y caminó, pero no le pasa a todo el mundo, no sé por qué, ¿no? Si Dios es todopoderoso, todo misericordioso, le quita la cojera a todos, pero no todos los que van a Lourdes se curan.
Pero lo que a mí me falta allí son piernas postizas, ¿no? O ojos de vidrio, porque Lourdes le haya hecho volver a crecer el ojo a una persona. No, eso no pasa. ¿Sabes quién le da la vista y el oído a los que no lo tienen? La ciencia. Al estarme viendo, tú lo más probable es que me estés oyendo. No es de las mejores cosas para oír porque tengo una voz con problemas, porque hablo por la nariz en vez de hablar como debería yo hacerlo única y exclusivamente a través de la garganta, pero me da una pereza enorme. Lo hago solamente cuando hago actuaciones, radionovelas y cosas así. Pero puedes oír a Bach, y puedes oír a Rush, y puedes oír a los Beatles, y puedes oír a Taylor Swift si te gusta. No me disgusta mucho. Billie Eilish tampoco me disgusta. Puedes oír lo que quieras, puedes oír a los pajaritos y puedes oír el maullar de tu gato y el ladrar de tu perro. Muchas personas no pueden. Y lo más probable, con algunas salvedades por ciento de gente, si estamos 269 en este momento, algunos de ustedes serán ciegos al color, tendrán alguna forma de ceguera al color, alguna forma de daltonismo, principalmente la incapacidad de diferenciar entre el verde y el rojo, que todo lo convierte en marrón. Y ya puedes irte a rezar para que te devuelva el oído y te devuelva la vista, o te dé la vista de color. Cualquiera de los dioses que tú quieras, no lo vas a conseguir. No sé si usted ha visto cosas como esta. Mira, estas son tomas de 3 chicas, curioso que ustedes son chicas, en el momento de que se activa su implante coclear. ¿Qué es un implante coclear? Siempre vemos lo que hay afuera, ¿no?, del implante coclear, y luego está el micrófono que se pone en la oreja para que oigan dónde está el sonido. El sonido lo identificamos precisamente porque está aquí. Si ponemos un micrófono aquí atrás, es como si nos pusiéramos la oreja atrás. Entonces tienen el micrófono en la oreja, pero tienen arriba un aparatito que es el implante coclear. Ese implante coclear es un procesador de sonido que se fija quirúrgicamente y se mete un cable que entra hasta la cóclea. La cóclea es aquel caracolito que tenemos en el oído interno. Y entonces hay un alambre que entra por toda la cóclea y que lanza unos impulsos eléctricos diseñados, modulados y codificados de modo tal que la persona los escuche como sonido. Es decir, se salta todos los problemas del oído medio y del oído externo, que son generalmente los causantes, o son los causantes de una gran cantidad de fenómenos de sordera. Y cuando la gente escucha por primera vez se echa a llorar. Yo me acuerdo mucho de una chica que me mataba, porque después de que ya lloró y se dio cuenta y estaba con el marido o el novio, no me acuerdo, y bueno, pasó el momento de estoy oyendo por primera vez en mi vida, y de pronto la pareja le pone algo de música. Y ella dice, ¿eso es música? Le dicen, sí. Siempre pensé que así sonaría la música. Es muy emotivo el momento en que una persona oye. Y no hay milagros que hagan oír a estas o a todos los miles de personas, cientos de miles de personas, a quienes ya se les ha puesto un implante coclear, que cada vez son más baratos y que, por supuesto, si tienes sanidad pública, te lo ponen gratis. Este es otro caso. Gente que ve el color por primera vez. Decía yo que una de las formas, hay varias formas de ceguera al color, pero una de las formas más comunes es aquella donde el rojo y el verde se vuelven marrón, donde el amarillo es blanco y donde la visión es bastante poco interesante, la verdad. Y los diseñadores de unas gafas que ahora cuestan 300 euros, pero que cuando la patente caduque, por supuesto podrán ser mucho más baratas, pero ellos pagaron la investigación, son unas gafas que lo que hacen precisamente es filtrar la luz de modo que se corte el punto de traslape entre el rojo y el verde. Y entonces la gente ve color por primera vez. Si no han visto vídeos de gente que ve color por primera vez, vayan a verlos, así como los de la gente que oye por primera vez.
porque las reacciones son impresionantes, desde el júbilo maravilloso, pero generalmente en un momento dado se echan a llorar. Y una chica decía algo muy interesante en uno de estos vídeos, dice, ¿ustedes ven esto todos los días? ¿No están fascinados? Pues no, porque lo vemos todos los días, porque no nos damos cuenta del enorme valor que tiene la capacidad de poder ver el mundo en los colores que interpreta nuestro cerebro. Acordémonos que los colores no existen, son interpretaciones de nuestro cerebro para diferenciar longitudes de onda de la luz visible, pero que la luz visible no está separada en colores. Los colores son un fenómeno de la percepción humana respecto a distintas frecuencias de onda. A mí me emociona mucho esto. Me emociona mucho esto porque ayer fue o algo así en Twitter, alguien puso una cita de Nietzsche. Ustedes saben, ese filósofo alemán bigotón que desafortunadamente tenía sífilis y se le fue destruyendo el cerebro, que es lo que ocurre con la sífilis en estados avanzados, y que algunas de esas cuestiones fueron inspiraciones de los nazis, pero seguramente no fueron culpa de él. Pero donde Nietzsche preguntaba qué había hecho más por la humanidad, si la realidad o la imaginación. Pero decía la realidad y ponía como ejemplo esto, ¿no? Los implantes cocleares, las gafas en croma, que es el nombre comercial de estas gafas que se han puesto estas tres personas. Yo creo que la realidad, y entonces siempre salta el defensor de la filosofía, pero es que primero, para poder hacer eso realidad hay que imaginarlo. Ya, pero no es de eso de lo que está hablando Nietzsche. Está hablando de si la sola imaginación le ha dado más a la humanidad que la realidad. Y yo creo que la realidad ha hecho muchísimo más, porque la imaginación, cuando solo es imaginación, si no la conviertes en arte real, se ocurre en tu cabeza, ¿no? Eso pasa mucho con la gente. A mí me pasaba con los que me decían, yo escribo para mí. Decía yo, no gastes papel, cuéntate tus historias en tu cabecita y ahorramos a árboles. Si no vas a compartir lo que escribes, no lo escribas. Tenemos que hacer realidad la imaginación a través del cine, a través de la pintura, a través de la escultura, y todo ello requiere la razón y la técnica. Porque si no tienes una técnica determinada para pintar, para escribir, para esculpir, para hacer cine, para hacer vídeos, etc., pues tu imaginación solo ocurre dentro de tu cabecita. La realidad es la que cambia las cosas, y la realidad es esta. Yo no veo cómo puede refutarse esto. Si alguien lo quiere intentar, se lo voy a agradecer muchísimo. Pero esto es lo que hace la ciencia. La ciencia no es lo que hacen los científicos en sus laboratorios. Eso es conocimiento. Esto es progreso. El progreso es lo que hacemos los seres humanos con el conocimiento cuando lo usamos bien. Punto, pelota. ¿Qué les parece? Estamos pasándolo muy bien. Vamos a hablar de Corman luego. ¿Qué opinas del pensador y orador Jiddu Krishnamurti? ¿Tienes en tu canal algún vídeo donde hables de él? Sí, en el vídeo de Gurús hablo brevemente sobre Jiddu Krishnamurti. Mira, y constantemente me lo sacan porque Krishnamurti fue el mejor negociante de todos los gurús. Te voy a decir qué pasó. A Jiddu Krishnamurti lo pillan en la India los de la teosofía. Creo que ya había muerto Blavatsky, lo hace la heredera de Blavatsky, cuyo nombre ahora estoy olvidando, porque claro, si no olvido nombres, esto no es la revista semanal del Rey va desnudo. Al final siempre me acuerdo. Annie Besant. Bueno, creo que fue Annie Besant. Pero fueron a buscar a un chico que fuera súper espiritual, que estuviera educado en un rollo así súper hinduista y que fuera guapo como para tirar árboles. Y se consiguieron una chavalina así que se llama Jiddu Krishnamurti. Y se dedicaron a educarlo en la teosofía y en el rollo del rollo, porque no es más que rollo, para declararlo Dios viviente y hacer negocio con él. El problema es que este chico, que en un momento dado dijo, yo por qué voy a hacer el negocio de esto si puedo funcionar por mi lado y no depender además
de esta gente. Entonces se puso por su cuenta. Dejó la ropa esta, no sé cómo se llame, la ropa. Estuve buscándola el otro día también por otra cuestión de gurús. ¿Cómo se llama? La ropa de los hombres, la ropa que usan los santones indostanos. Porque no es una toga, y si le llamo toga yo sé que me van a reñir. Decidió dejar eso, se puso traje y corbata, siguió siendo guapo como para tirar árboles, esto es absolutamente cierto, e influye, nos guste o no influye, es importante. El ser humano funciona así. No, si dos personas te cuentan una mentira y una es más guapa que la otra, tiendes a creerle más a la guapa. Entonces, Krishnamurti se liberó de la teosofía, se puso por su cuenta independiente y se dedicó a echar rollo. Y como era simpático y guapo, pues acabó relacionándose con un montón de gente que lo hallaba interesante porque decía cosas que parecían agudas, que no son más que sofismas. Vayan ustedes a las citas de Krishnamurti, no hay nada novedoso, es lo que dice cualquier gurú, más o menos. La profundidad del ser humano solo puede ser entendida en la relación con el mundo natural. ¡Oh! ¿Y eso qué quiere decir? Nada. La tranquilidad espiritual solo se encuentra después de quitarse de encima las preocupaciones innecesarias provocadas por las necesidades de las que podemos prescindir. ¡Oh! Ya. Suena muy bien, y le sonó muy bien a mucha gente, y mucha gente se acercó a Krishnamurti, incluso Einstein. Y vivió muchos años contando cuentos y escribiendo libros sin trabajar un día en su vida, que es precisamente lo que se trata, ser gurú. ¿Y por qué es ser gurú y no ser pensador? Pues los pensadores piensan cosas originales. Los pensadores tratan de que lo que piensan pueda ser corroborado en la realidad. Por ejemplo, un investigador en economía. Precisamente ayer estaba el presidente de gobierno de España con Adriana Mazzucato, una candidata fuertísima al Nobel de Economía, que ha estudiado el funcionamiento de la economía y que dice que la mayor parte de la inversión de riesgo que se ha hecho en los últimos años, en los últimos muchos años, la hacen los gobiernos, no las empresas privadas. Y por lo tanto esto rompe el mito de, uy, la empresa privada arriesga mucho su dinero. No, el dinero lo pone el gobierno y luego los que se benefician son ellos. Es decir, una persona que realmente piensa es una persona que aporta cosas más allá del rollo ayahuasca, del rollo, ay, yo me sentí muy bien porque oí a Krishnamurti. No. Esa es más o menos la historia. Pero por supuesto con esto voy a conseguir que se enoje muchísima gente conmigo porque Krishnamurti tiene muchísimos seguidores todavía. El Hippie Trail de la India no creo que dé para un video completo, ¿no? ¿Son comparables la nacionalización del petróleo de Cárdenas y la nacionalización del cobre de Allende? Yo creo que sí. Y la nacionalización del cobre de Allende, no olvidemos que fue aprobada por todos los diputados. No solo por los diputados socialistas o de comunistas o de izquierda, de la Unidad Popular, sino que todo el arco parlamentario votó a favor de la nacionalización del cobre. Lo que pasa es que las condiciones eran distintas. Cárdenas aprovechó brillantemente el momento del inicio de la guerra, de una guerra que se veía venir, y consiguió además el apoyo de Estados Unidos cuando la mayoría de las empresas que estaban en México eran holandesas y británicas. Algunas estadounidenses fueron expropiadas, pero al garantizar el abasto de petróleo a Estados Unidos durante la guerra, se quitó de encima muchos de los problemas que podían sobrevenir por la nacionalización. No sé si es que Allende pagó a las compañías de cobre todo lo que... Porque una expropiación no es una riqueza. Una expropiación es te lo compro aunque no quieras, pero te lo compró al precio de mercado. México pagó hasta el último céntimo de la expropiación petrolera. Y esa es una historia importante. La versión musical de La Guerra de los Mundos, no, ¿para qué? La mejor noticia de la semana, pues no lo sé. La mejor noticia de la semana, no lo sé. Fíjate que sigo dos cuentas de buenas noticias, porque si me limito a lo que ven, a lo que dicen los medios, reviento.
¿Cómo podemos disfrutar de AC/DC sin la horrible voz del cantante? Sin la horrible voz del cantante, AC/DC no existe. Te voy a decir una cosa muy especial sobre el cantante de AC/DC. El otro día, Johnson, ¿no? Creo que sí. Vi a una cantante de ópera que nunca había oído a AC/DC escuchar Highway to Hell y hacer un análisis de la voz de este hombre. Y estaba absolutamente alucinada. Porque dice, lleva 40 años cantando así. Tiene un control sobre la voz del nivel de los mejores cantantes de ópera, porque si no ya habría salido, las cuerdas vocales habrían salido a trozos. Tendría nódulos en los nódulos de las cuerdas vocales. Los nódulos son una especie de callos que salen en las cuerdas vocales cuando las utilizas sin buena técnica. A muchos músicos les han pasado, al cantante de Aerosmith, a Tyler le pasó, tuvo nódulos en las cuerdas vocales, a Chava Flores, para los mexicanos, Chava Flores estuvo operado de nódulos en las cuerdas vocales, hacía 3 shows todas las noches sin técnica vocal. Y esta mujer decía que era una maravillosa voz, absolutamente impresionante, muy rasposa efectivamente, pero es que esa es la esencia de AC/DC. Y cuando quiere puede romper la rasposidad, la rugosidad de su voz. Así que pues, si quieres disfrutar de AC/DC sin la voz del cantante, pues escucha Nightwish, ¿no? No. O sea, escucha otros grupos que tengan cantantes que no tengan las características que tiene el cantante de AC/DC, pero que a mí me parece fundamental para equilibrar, sobre todo cuando estaba el otro hermano en la guitarra de acompañamiento, para equilibrar los instrumentos de AC/DC. Así que, ¿qué piensas sobre José Saramago como escritor? Me gusta sin demasía, fíjate. Parece muy ingenuo a veces. Lo que más me gustó fue el ensayo sobre la ceguera, sin duda alguna. Me parece una gran novela, pero tiene momentos de una enorme ingenuidad. Y luego, ya en el Evangelio, no me acuerdo el Evangelio según Jesús, no me acuerdo cómo se llamaba, o en otras novelas, lo encuentro mucho más ingenuo, mucho menos agudo. Así que, pues, nada más. Yo lo iba a llevar a México a un festival que me había encargado el PRD, que al final no se hizo nunca, porque prefirieron usar el dinero para contratar a Armando Manzanero que les cantara a ellos. Es que eran gente que estaba con el pueblo, ¿eh? En México se está dando mucho que a los reporteros les pidan las preguntas que van a hacer para ver si le dan o no la entrevista. Yo no lo considero correcto. ¿Te llegó a suceder en la vida? Si alguien me sale con eso, no lo entrevisto. Vamos. Sobre todo por esto. Una verdadera entrevista, sí, ya sé que les debo el curso de periodismo, no sé a qué hora terminarlo. Es que tengo muchas lecciones grabadas, pero faltan otras. Una verdadera entrevista no es un cuestionario. Una verdadera entrevista, las respuestas del entrevistado van evocando nuevas preguntas o nuevas intervenciones o nuevas vías que probablemente no se te habían ocurrido cuando diseñaste primero la entrevista, ¿no? Yo me acuerdo, y no es que sea yo lo mejor del mundo, pero me acuerdo cuando entrevisté a Víctor Manuel y Ana Belén que no estaba programada la entrevista, simplemente yo sabía que estaban en un hotel en México, y como yo conocía su apellido, Víctor Manuel San José Sánchez, pues llamé y dije, oiga, disculpe, la habitación del señor San José Sánchez para llamarle, y me la dieron, cosa que si hubieras dicho yo Víctor Manuel, el cantante, no me lo dan. Entonces le llamé, le dije, estoy aquí abajo, ¿podrían ustedes darme 10 minutos? Quiero hablar contigo y con Ana. Me dijo que sí, como no, bajaron al vestíbulo, estuve con él y con Ana, pero de pronto hubo un camino sobre el feminismo y la independencia económica de la mujer que metió a Ana Belén, que no tenía yo planeado, pero que daba para mucho y dio para mucho dentro de la entrevista. Entonces, no es ni siquiera aceptable eso. ¿Sabes quién lo hacía? Lo hacían los presidentes de México. Los presidentes de México seleccionaban cada año a alguien que los entrevistara, un periodista amigo. Y ese periodista amigo les mandaba las preguntas y entonces la gente del presidente, las respondía. Por escrito todo.
Y luego iban a fingir que hacían la entrevista y a tomarse la foto. Y lo que se publicaba eran las respuestas por escrito del equipo de asesores presidenciales a las preguntas que previamente había hecho con todo cariño el periodista, haz de cuenta los Molécula en México. Entonces, o no sé, aquí en España, Los Santos entrevistando a Ayuso, ¿no? Pues le va a hacer un traje de saliva antes que una entrevista como debe de ser para informar a la gente. Así que, no, nunca me pasó y espero que nunca me pase. Estados Unidos anunció en las últimas horas el levantamiento temporal de varias sanciones que pesaban sobre Venezuela, incluidas las del sector petrolero y el gas. ¿Tiene esto relación con Palestina e Israel? No. Tiene que ver con el acuerdo entre Maduro y la oposición para que finalmente haya elecciones el año próximo. Porque sin ese acuerdo este señor se iba a quedar hasta que tenga la edad de Roger Corman, que tiene 93 años. O sea, sus planes eran ser el dictador de Venezuela para siempre, ¿no? Por eso paró el revocatorio con la farsa de la Asamblea Constituyente, que para todo efecto disolvió ilegítimamente a un Congreso elegido legítimamente. Entonces, Estados Unidos levanta las sanciones debido al acuerdo que hubo ayer o antier entre la oposición y Maduro. ¿Nos contarías la historia de la taza que usas hoy? Pues esta taza la estoy usando hace mucho. Esta taza me la trajo mi amiga Elena, que vive en el Reino Unido, que yo solo la veo cuando voy a Londres, o sea, la he visto 2 veces los últimos años. Es una muy buena amiga y cuando estuvo en Liverpool se acordó de mí y me trajo esta taza. La quiero mucho. Entonces, y si es como debe ser, está viéndonos ahora, pero no va a participar en el chat, no le gusta. Bueno, vamos a ir a otra cosa de las que tenemos planteadas, porque esta es especialmente importante. Miren, el día de ayer, y lástima que no tengo todo la declaración, o sí la tengo, y me equivoqué, déjenme ver, porque si la tengo pueden esperar unos segundos y lo arreglamos, pero creo que no la traje, no la tengo. Todo lo que dijo el día de ayer Andrés Manuel López Obrador sobre lo que él llama el bloqueo a Cuba, es un embargo comercial parcial. Pero, mira, que una persona común y corriente sometida a la desinformación agobiante que estamos viviendo en la actualidad, no es muy distinta a la que vivíamos antes, pero digamos que es más agobiante por las redes sociales. Una persona común y corriente, probablemente alguno de ustedes, si yo le digo que el bloqueo no existe, ustedes la información que tienen es que hay un bloqueo, porque no hay un bloqueo. No, mira, un bloqueo es cuando pones barquitos alrededor de un lugar. Por ejemplo, en Cuba hubo un bloqueo naval en 1962 cuando la crisis de los misiles. Entonces, Estados Unidos puso sus barquitos para que los barcos soviéticos no entraran con los misiles nucleares que iban a poner apuntando a Washington. Eso es un bloqueo. Lo que hizo Estados Unidos fue un embargo comercial. Este embargo comercial se debió, entre otras cosas, a las no nacionalizaciones, sino requisas de empresas y propiedades estadounidenses, y los estadounidenses dueños de eso protestaron y en Estados Unidos les hicieron caso. ¿Puedes estar en desacuerdo? No, eso es otra cosa. Si tú vas a un tribunal de Estados Unidos y dices, me quitaron mi compañía sin pagármela, pues el tribunal va a estar de tu lado. Entonces, entre otras cosas por eso y por la Guerra Fría, Estados Unidos emprendió en 1961, me parece, no me acuerdo, un embargo comercial contra Cuba. Un embargo comercial que era terrible porque Cuba dependía de Estados Unidos hasta para el papel del baño. Bueno, pero como Cuba se alía a la Unión Soviética, Cuba no sufre ningún problema por el embargo. Ni siquiera lo mencionaban, se mencionaba de cuando en cuando, porque todas las necesidades de Cuba estaban resueltas por la Unión Soviética y por los países del bloque soviético.
y como se había hecho la División Internacional del Trabajo, según decisión fundamentalmente de Stalin, pues cada país producía ciertas cosas. Por ejemplo, los ventiladores se producían en Polonia. Un amigo mío tenía una historia divina sobre los ventiladores polacos y las orientaciones del partido en Cuba. Los autos se producían, no lo recuerdo, en Checoslovaquia, y así sucesivamente. Bueno, y por tener a 90 kilómetros la península de Florida, y además por tener buenas relaciones Cuba con México, lo cual permitía meter muchísimos espías soviéticos por México, la Unión Soviética le dio a Cuba todo lo que quería, comprándole lo único que producía: tabaco, caña de azúcar y ron y cítricos y algo de crustáceos. Y se los pagaba a precios además totalmente fuera del mercado, para que luego Cuba pudiera comprar todo lo que necesitaba. He contado en 2 o 3 vídeos aquí cómo Fidel Castro simple y sencillamente nunca tuvo interés ni capacidad en levantar una economía medianamente decente en Cuba. Y esto no tiene nada que ver con el comunismo. En 20 años Vietnam levantó una economía funcional entre 1975 y 1995, con otro embargo comercial brutal, a tal grado que en el 95 los empresarios estadounidenses le pidieron a Clinton que levantara el embargo porque querían invertir en Vietnam. En Cuba, el Partido Comunista nunca se interesó en crear una economía funcional. Llega el fin de la Guerra Fría, se desmorona la Unión Soviética, y es los años en que yo voy a Cuba 2 veces, y el hambre está allí. Mis amigos, escritores sobre todo, músicos, tenían hambre. Bueno, desde entonces tampoco han levantado una economía medianamente funcional. Si usted no sabe esto y no sabe que Cuba comercia con todo el mundo, usted probablemente cree que hay un bloqueo horrible que le impide a Cuba comerciar con ningún país, que fue la barbaridad que dijo ayer Andrés Manuel López Obrador. Insisto, si usted no lo sabía, es lógico, porque hay una esfera de desinformación que es muy difícil romper. Pero un presidente de un país que no le hayan informado lo siguiente: mire usted, estos son datos de 2021, porque para tenerlos de 2023 tengo que pagar y no quiero. Este es a quien le vende cosas Cuba, o sea, con quien comercia vendiéndole cosas. China, sobre todo el 38%, Hong Kong, Chipre, Macao, España, Alemania, Bélgica, Canadá, Nicaragua, Suiza, Portugal, Francia, Italia, Turquía, y luego los de la letra pequeña, que ya no los veo, Rumania, Chile, Argentina, anda por ahí hasta Estados Unidos. A toda esta gente le vende. A todos esos países les puede vender Cuba. Y les vende. No está aislada del mundo y no le permiten comerciar con nadie, lo cual es inhumano. Como decía López Obrador, me alarma su ignorancia de verdad. Es el presidente de la 15ª economía mundial. Esto es lo que vende. Ahora, ¿le permiten comprar algo? Sí. Y aquí está a quién le compra. El 21,5% de sus importaciones vienen de España, el 16,7% de China, el 8,96%, casi el 10% de las importaciones de Cuba vienen de Estados Unidos, porque no es un embargo comercial de todo, desde el principio, pero cada vez menos. Trump lo fortaleció un poco, pero es un embargo comercial para ciertas cosas, pero por ejemplo medicinas no están dentro del embargo comercial. Brasil, Colombia, Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, Canadá, Costa Rica, México, todo el mundo le compra, le vende, a Cuba. No hay un bloqueo ni un embargo como el que se inventó ayer en su loca cabecita Andrés Manuel López Obrador. Ahora, los invito a que vean lo que dice exactamente arriba: destinos 2021, total 1,09 B. B quiere decir miles de millones, billions en inglés, son miles de millones en español. 1.009 millones de dólares de exportaciones cubanas. Total de los orígenes, 3.450 millones. Es decir, Cuba compra 3.450 millones de cosas en el mundo, pero solo vende 1.000 millones. O sea que hay 2.400 millones allí. ¿Que de dónde salen? El problema de Cuba es que no tiene nada que vender.
no ha desarrollado una economía funcional. Y todavía ayer Díaz-Canel, con una desvergüenza infinita, le echaba la culpa a los campesinos. Dice, voy al campo y no veo que haya gallinas, y no veo que haya vacas, y no veo que haya cerdos. ¿Y por qué la gente no hace cosas? Ahora los quiere emprendedores. Y yo le preguntaba, pero a ver, cara dura, en el 91-92, cuando yo estuve en Cuba, se te pedía liberar el mercado campesino, porque los campesinos tenían alimentos, pero no se los vendían al gobierno porque no les era redituable. Se los quedaban, mientras que en las ciudades como La Habana, en Santiago, había hambre. Se habló de liberar el mercado libre campesino y Fidel dijo sobre mi cadáver. No fue sobre su cadáver, fue sobre el cadáver de otros. Porque cuando yo cené con Fidel comimos muy bien. Pero yo le preguntaba a Díaz-Canel, obviamente preguntaba yo retóricamente en Twitter, no que me vaya a contestar ni mucho menos. Con él no voy a cenar como cené con Fidel tampoco. ¿De dónde sale el pie de cría de las vacas, las gallinas, los cerdos? Pues necesitas un pie de cría para empezar a tener tu ganadería, necesitas empezar con animalitos. ¿De dónde los sacan? De la tierra. Si no hay semillas, si no hay pies de cría, si no hay nada, porque durante 64 años el Partido Comunista Cubano se ha dedicado a hacer el tonto. Y no por comunista, sino por tonto, por incapaz, por autoritario, por bobos, por creer que tienen la solución a todo, por haberse leído unos cuantos libros de Marx y Engels. Esta es la realidad de Cuba. Y hay varios vídeos que yo he hecho y una entrevista que hice con un buen amigo mío que es escritor sobre la realidad. No hay tal embargo. El problema que tiene Cuba es otro. Y el problema que tiene Cuba es su gobierno. Y no es porque su gobierno sea o no sea comunista. Digo, sí es un problema por otras cuestiones, por el autoritarismo, porque es el único empleador, porque tiene todos los defectos que tienen los gobiernos bolcheviques contra los que yo estoy como socialdemócrata. ¿Pero pueden funcionar económicamente esos países comunistas? Sí pueden. Se pueden organizar una economía que funcione y que alimente a su gente. En Cuba cada día hay más hambre. Y la culpa es de Díaz-Canel y de la gente que está ahí arriba, porque ellos diario comen y les garantizo que comen muy bien. Y eso debería tenerlo presente López Obrador. ¿De dónde salen esos 2,000 y tantos millones de dólares que necesita Cuba para comprar lo que no puede producir? Salen de las remesas que mandan los cubanos que están fuera, los exiliados cubanos, los de los años 50 que probablemente eran de ultraderecha y muchos amigos míos de izquierda que ahora están viviendo en Alemania, en Canadá, en España, en Estados Unidos, en el Reino Unido. Y de los médicos cubanos a los que alquilan y a los que por cada 3,000 euros que cobran por un médico cubano le dan al médico 700 y el gobierno cubano se embolsa 2,300. De allí sale el equilibrio del déficit brutal de 2,000 y tantos millones de dólares al año que tiene la economía cubana. Y no tiene nada que ver con el embargo. ¿Ok? A ver si van y se lo dicen al Obrador. Eso sería interesante. Y seguimos. ¿Qué piensas de la posibilidad de que el independentismo catalán apoye un nuevo gobierno de Sánchez? Depende en qué condiciones. Es que yo vuelvo a lo que dije el otro día. Si me dices cuáles son las condiciones, las veo. Si me parecen correctas, lo apoyo. Si me parecen incorrectas, estoy en contra. Punto. Pero yo no puedo estar opinando sobre una situación que es absolutamente especulativa. ¿Qué piensas del antisemitismo de Yone Belarra o Irene Montero? No sé si sean antisemitas. Sé que son anti-Israel al grado de no condenar la barbarie de Hamás. Y en el caso de Yone Belarra sé que es tonta. Te voy a decir por qué. Hoy le exigió, socio minoritario del gobierno, de un gobierno que está en funciones, porque tiene que haber elecciones o tiene que haber investidura para que se forme gobierno. Le exigió al presidente de gobierno español que cancele las relaciones diplomáticas con Israel y establezca sanciones. Bueno, ¿me puede explicar Yone Belarra en qué ayuda esto a la población palestina? Las posibilidades que tienes de tener una influencia diplomática sobre el gobierno israelí, te las cancelas.
porque la diplomacia se lleva a cabo con la gente que te cae mal muchas veces. Es parte de ser gobierno. Pero esta gente nunca ha aprendido a ser gobierno, se vive también en la oposición, siempre tienes razón, eres moralmente superior, puedes decir lo que sea, no tienes responsabilidades ni nacionales, ni internacionales, ni económicas, ni de ningún tipo. Es lo más bonito. Por eso Pablo Iglesias, cuando llegó al gobierno y se dio cuenta de la realidad que era eso, pues se había imaginado otra cosa en sus fantasías estas que vive, salió huyendo del gobierno, pero escopetado. Esta gente no sabe ser gobierno. Tú estás en relaciones diplomáticas con países que te caen mal, o porque te conviene económicamente, te conviene para tu país, o porque puedes influir en ese país. Se cancelan relaciones diplomáticas con Israel. Perfecto, ya no tenemos ninguna palanca diplomática para impedir que Israel siga cometiendo atrocidades. Eso. Y luego le ponemos unas sanciones para que nos llamen antisemitas. Porque a quienes se oponen al gobierno hay muchos antisemitas y están desatados últimamente. Pero también es cierto que el gobierno de Israel tiende a llamar antisemita a todas las personas que no opinan igual que el gobierno de Israel. ¿Y eso en qué le sirve a la población de Gaza? Pues de nada. Pero ¿qué tal luce Yone Belarra? O es tonta y no se da cuenta de esto, o sabe que esto es lo que va a pasar y sin embargo no le importa porque lo que ella quiere es lucirse a costa de las posibilidades diplomáticas que tiene el gobierno español como una economía importante y un aliado o socio de Israel con el que tiene relaciones de todo tipo. Es el mismo tipo de gente que aquí, los de Izquierda Unida eran, porque no había Podemos todavía en aquel entonces. Cuando vino un grupo de baile aquí a esta pequeña ciudad en la que yo vivo, un grupo de baile de chicos israelíes, hacían bailes, son bailarines. Y fueron a protestar porque no se les permitiera bailar porque eran israelíes y por lo tanto representaban al gobierno que asesinaba a palestinos. Entonces, no, es que mira, ellos no han dicho nada al respecto. Ellos bailan. Y yo me acuerdo de uno de ellos, que ya no está con nosotros desafortunadamente, tratando con 4 policías, porque nadie se esperaba que hubiera esto, había 4 policías en la puerta del teatro, y de pronto esta gente trató de entrar a saco al teatro. Y claro, la policía sacó y les dio, y ¡uy, qué escándalo! Han golpeado a la gente de Izquierda Unida. Pues sí, pero es que estabas tratando de tomar por asalto un teatro donde van a bailar, donde no se está hablando de política, con unos chicos que no te han dicho ni siquiera cuál es su posición política y no tienes por qué asumirla. Pero ¿qué tal lucieron? ¡Puf! Se estuvieron sobándose el garrotazo que llevaron, algunos de ellos, durante 5 o 6 años. No, hombre, no. Habla con Dross, no sé quién es Dross. ¿Quién es Dross? ¿Me censuraron mi video? No me censuraron. La censura la hacen los gobiernos cuando cancelan tu posibilidad de la libre expresión. Aquí esto es una cuestión de las reglas internacionales de empresa que yo acepté al firmar un contrato como usuario para poder presentar aquí mis videos y monetizarlos. No es censura. No entendemos todavía bien lo que es censura, ¿eh? Si AMLO dice que la Suprema Corte viola la ley, ¿por qué no hace una denuncia formal? Y de darse el caso, ¿quién juzgaría a la Suprema Corte? Pues ese es el problema, ¿no? Vamos a hablar de eso para terminar este primer espacio. Yo afirmo y sigo afirmando de manera cada vez más contundente que en México se está llevando a cabo un golpe de Estado lento. Un golpe de Estado merced al cual el partido en el poder y el hombre en el poder están moviendo las fichas necesarias para aferrarse al poder sin posibilidad de alternancia de ideas durante muchísimos años por venir. Esto lo hacen los ejércitos cuando dan un golpe de Estado. Los golpes de Estado generalmente duran un par de días, o a veces menos, a veces duran minutos,
y toman el poder y ya tienen el poder y luego sacarlos de allí es dificilísimo, ni con agua caliente te los sacas. Eso es un golpe de Estado normal. Esto es un golpe de Estado lento. ¿Qué hace un golpe de Estado? Cancelar las instituciones, decidir que no funciona ni el legislativo ni el judicial y que solamente se funciona a través de las órdenes que da una junta militar o un líder militar, que es el único legislador, el único juzgador y el único ejecutivo de un país. Los medios de comunicación se ponen al servicio única y exclusivamente del nuevo gobierno, y se cancela la posibilidad de ser oposición legal, normal, como se podría dar en un país democrático. Y en México se está llevando a cabo un golpe de Estado lento desde 2018. La destrucción de instituciones como el CONACYT, el ataque a organismos independientes como el Instituto Nacional Electoral, y ahora esto. Miren, esto, decía yo ayer, esto sería para levantar las alarmas no solo en México, sino a nivel internacional. El gobierno de México, esta es la cuenta oficial de Twitter del gobierno de México, en la conferencia del presidente el martes 17 de octubre, que fue hace 2 días, dijo, no hay nada que haya hecho el Poder Judicial en beneficio del pueblo. Cuando defiende el matrimonio igualitario, cuando defiende a las mujeres, cuando mantiene el derecho al aborto, cuando ampara a personas ilegítimamente perseguidas, claro que hace cosas en bien del pueblo. No es por muy mal que esté el Poder Judicial, que no está tan mal, pero no está bien, decir que no hay nada que haya hecho el Poder Judicial en beneficio del pueblo es descalificar absolutamente todo lo que hacen, desde la Suprema Corte hasta el último juez de primera instancia. Dice él, quisimos detener la privatización del petróleo que no se ha privatizado en México. De las pensiones de trabajadores y maestros, ningún amparo prosperó. Habría que ver por qué. Quizás sí les tocó un juez que estaba aliado al poder, y en ese caso ese juez tiene que ser confrontado. Porque aquí cuando le pegan a la Suprema Corte se olvidan que está allí en la Suprema Corte la gente que ellos querían que presidiera la Suprema Corte. También es corrupta. Con base en esto se le han quitado una serie de fideicomisos al Poder Judicial. Y yo estuve revisando los fideicomisos y había algunos de ellos que eran así como añadido a las pensiones de... Y como las pensiones en México son bajísimas, pues si tienen los juzgadores la posibilidad de mejorar sus pensiones, pues qué bueno por ellos. No hay que quitarles las pensiones a ellos, sino hay que darles mejores pensiones a los demás. Mi madre vivía con una pensión absolutamente miserable del Instituto Mexicano de Seguro Social. Yo la mantuve los últimos años de su vida, desde que se jubiló, porque con esa pensión no vivía, se hubiera visto obligada a pedir limosna en la calle. Sabemos lo que son las pensiones, pero muchos de los fideicomisos que se ha apropiado indebidamente ahora el gobierno eran fideicomisos para la construcción de juzgados, para la reparación de los edificios, para el mantenimiento del mobiliario y de los consumibles del Poder Judicial. Y sí había uno que ese me desagradó bastante, que era para el mantenimiento de las casas de los ministros de la Suprema Corte. Oye, mira, no, el mantenimiento de tus casas te lo pagas tú. Ese fideicomiso es uno. Ellos se han ventilado 14 que van a entrar a ese agujero negro donde han ido todos los fideicomisos que ha requisado López Obrador, quitándole libertad e independencia a muchísimas instituciones independientes en México, como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional Electoral, etc. Al mismo tiempo se está llevando a cabo un proceso de militarización de todo el país, de todas las acciones importantes del país, de las aduanas, de los aeropuertos, de los puertos. El control civil que debe haber sobre una serie de cuestiones ha sido sustituido por el control militar, como pasa en los golpes de Estado.
Ahora los militares mandan, los militares tienen negocios, los militares tienen ingresos propios, se establecen no como una institución al servicio del pueblo, sino como una institución que se dedica a realizar los negocios necesarios para tener más ventajas y una mejor posición, al mismo tiempo que ejercen un poder que la Constitución originalmente no les adjudicaba. Porque, según la Constitución, no sé cuántos cambios se hayan hecho en la Constitución en los últimos años, pero hasta donde yo me quedé, la Constitución establecía que el ejército en tiempos de paz lo único que podía hacer era trabajar en casos de desastre a través del plan que tenía el ejército, que un plan muy bien diseñado, el plan de N3 de apoyo a la población en casos de desastre, terremotos, inundaciones, tsunamis, erupciones volcánicas y demás. Es un golpe de Estado. Me alarma muchísimo que lo estén dando personas que hasta hace 2 días me decían que eran demócratas. Me alarma que lo estén dando personas que fueron perseguidas por otros gobiernos y que ahora se dedican a perseguir gente. Igual en la Agencia Noticiosa de México que en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ahora de Humanidades, Ciencia y Tecnología, que se persiga a todo el que no está de acuerdo con el gobierno y se le deslegitime. No se considera siquiera la posibilidad de que pueda haber un opositor que no sea un conservador de ultraderecha, amigo del PRI y del PAN. Si eres opositor, automáticamente eres todo eso que acabo de decir. Aunque seas alguien de izquierda que estaba con los mismos que hoy, están aplaudiendo al López Obrador. Esto que está ocurriendo es gravísimo y creo sinceramente que deberían estar todos mucho más alarmados de lo que están, porque las opciones son cada vez más pocas. La eternización de este grupo en el poder, y este grupo no es Morena ni es la gente del López Obrador, es la segunda vida, la reencarnación del PRI y el PAN, porque la mitad de los, o más de la mitad de los candidatos que está poniendo Morena por todo el país son del PRI y del PAN. Son antiguos priistas y panistas que tienen los mismos vicios, la misma visión patrimonialista del poder, el mismo desprecio a las instituciones, el mismo desinterés por el bienestar de la gente. Pero ahora están en Morena, entonces de pronto son buenos por decreto. Yo me preocuparía y creo que todo el mundo debería preocuparse mucho más. Es más dañina la ignorancia que la maldad, depende, a veces sí, a veces no. Alguien se estaba quejando porque le borro sus comentarios, me da igual. Me da igual. La censura la hacen los gobiernos. Este es mi canal. Este es mi canal de YouTube. Trabajo mucho por él. Está destinado a cumplir un objetivo de comunicación fijado por mí y al que le he invertido 12 años de trabajo. Sobre todo los últimos 6. No es tu plataforma. No es la plataforma de los que promueven las drogas, no es la plataforma de la derecha, no es la plataforma de los racistas, no es la plataforma de los homófobos, no es la plataforma de los misóginos, no es la plataforma de los libertarianos. Es mi plataforma. Y al no permitirte participar en mi plataforma, no te estoy quitando tu derecho a la libre expresión, porque tú tienes un canal en el que puedes hacerlo. Lo que no puedes hacer es aprovechar el trabajo que yo he empeñado en este canal durante todos estos años para tener ya 175,000 seguidores, de modo que tú en los comentarios de este canal puedas llegar a un montón de gente al que de otro modo no llegarías porque tu canal es basura o no tiene ni un video. Este no es un espacio público, no lo paga el gobierno, no está mantenido por el gobierno, no es parte del Estado. Es mi plataforma. Es como si estoy en mi casa. Tú no tienes derecho a meterte en mi casa a gritar y a mear la alfombra. ¿Qué es lo que hacen los que vienen aquí diciendo yo estoy ejerciendo mi libre expresión? La ejerces en tu canal como yo la ejerzo en el mío y no la voy a ejercer en el tuyo. Bueno.
¿Qué me dicen? Es que están luego conversan entre ustedes. ¿Te interesaría comentar alguna vez el cine de ficheras? No creo que sea un cine demasiado trascendente. Es muy difícil. México es muy curioso porque México es un país enormemente moralino que sin embargo ha hecho el cine de ficheras, ¿no? Las ficheras en México eran, para los que no lo saben, mujeres que, por ejemplo, en España serían las mujeres de un club de alterne, donde se sientan con el cliente, beben con él y reciben una comisión por lo que se beben. En México, en los años 40, le ponían una ficha a cada una de las chicas cuando bebían, por cada copa que bebían, y luego canjeaban esas fichas por dinero. Y en realidad lo que ejercían era la prostitución. Entonces México siempre ha tenido el problema de que la moralina hace que todas las prostitutas tengan que ser redimidas, y si no, no tienen el respeto. Pero el cine de ficheras era una excelente posibilidad de mostrar mujeres guapas, escasas de ropa, y jugando un poco al erotismo, pero siempre cayendo en la moralina. Entonces no creo que tenga ninguna relevancia, perdón. ¿Cuánto tiempo durará el obradorato engañando a la gente? El tiempo que la gente quiera seguir engañada. O sea, tú tienes que pasarte por este canal, por los comentarios de este canal o por mi canal de Twitter, para que veas cómo la gente me ataca, porque si no estoy con López Obrador, tengo que ser yo el tipo de la más extrema derecha, tengo que estar con Claudio X González y con la basura prepanista del pasado que está en la Alianza por México, en vez de estar con la basura prepanista del pasado que está en Morena. Me encanta cuando se pueden hablar de bombardeos de Israel a hospitales. No hay ninguno hasta ahora. Gracias. El tipo que vendía un tratamiento para que los adolescentes se curen del celular, no lo sé. Disculpa, pero no me acuerdo. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. ¿Qué piensa de Fernando Vallejo? Nada, no sé quién es Fernando Vallejo, no he leído mucho a Fernando Vallejo. Bueno, así como dicen, no olviden los likes y regresamos en un par de segundos, no se vayan todos, tenemos 339 personas, wow, muchísimas gracias, 339, gracias, 205 likes, o sea que solo faltan 134 likes, hay 134 personas que se lo están pensando, los del no me gustan no han llegado. Llevamos 1 hora 29 minutos 26 segundos de streaming y voy a hacer un pequeño corte como hacemos siempre para que ustedes se hagan también su pequeño corte, se sirvan algo y volvemos.
Bueno, ya regresamos, como siempre pasa, regresamos. Nunca hemos dejado de regresar. Eso habla de nuestra seriedad. Sebastián Galeano, sospecho que la cantante de ópera que mencionas escuchó la versión de Highway to Hell con Bon Scott. No, con Brian Johnson. Y de hecho una versión de 2017 o por allí, en vivo. Sí, pero ya están, somos hombres de cierta edad y, hombre, se les nota mucho. No, Bon Scott fue hace muchísimo tiempo en realidad. No existen. Hay cosas que pregunta la gente para ver si difundo las tonterías que dicen. ¿Qué consideraría yo globalista? Nada. Globalista es una uh, una forma en clave de decir los malvados sionistas internacionales y el complot judío, básicamente. A eso es a lo que se le llama globalismo, en general en la ultraderecha. Bueno, todo progre es bruto por naturaleza. Gracias por llamarme bruto, Emma. Te invito a que te vayas y te baneo. No creo que tengas tú por qué estar oyendo y participando en un chat de un canal que lleva a un progresista como soy yo. Si soy bruto por naturaleza, vete. En realidad la gente cree que los necesito. Bueno, pues no hay preguntas, no hay preguntas, no hay preguntas, hay diálogo. Bueno, es que dicen cosas que verdaderamente son alucinantes. Los ha convencido a Donald Trump de tantas cosas que me dejan frío. Bueno, vamos a hablar del rápido cerebro de los porteros. Esta me gustó muchísimo, muchísimo. Fíjense. Si a ustedes les gusta el fútbol, a mí me gusta muchísimo, sabrán que siempre hemos dicho en el mundo del fútbol que los porteros son diferentes. Hay diferentes en otros lados. Messi es diferente a todos, de acuerdo. Pero los porteros de media son distintos, ¿no? Buffon decía que los porteros son diferentes. Buffon son los más grandes porteros. Oliver Kahn, un tipo al que le tenía miedo hasta a sus entrenadores, ¿no? Absolutamente brutal. Los porteros son peculiares y se acaba de demostrar científicamente. Y esto me cayó muy bien. En la revista Current Biology, Biología Actual, apareció el artículo Perfiles distintos del procesamiento multisensorial entre porteros profesionales y jugadores de fútbol de campo, es decir, los otros 10 del equipo. Y dice, en el fútbol asociación, la posición de portero es la más especializada en el deporte y tiene el objetivo principal de detener al equipo opuesto de marcar. Aunque estudios anteriores han subrayado las diferencias en el desempeño fisiológico y en los partidos entre los porteros y los demás jugadores, se ha hecho muy pocas investigaciones acerca de si los porteros son diferentes en términos de sus habilidades cognitivas perceptuales, o sea, de la percepción que tienen de lo que ocurre a su alrededor. Lo que han ellos estudiado es la capacidad que tienen los jugadores y los porteros, los jugadores de campo y los porteros, de combinar la información de los sentidos para tomar una decisión en instantes. Decisión sobre el vuelo y la dirección de la pelota.
Esto lo hizo un investigador de la Universidad de la ciudad de Dublín, que fue portero, y cuenta mi camino como portero profesional me convenció de que la experiencia del portero, que el portero, perdón, experimente el mundo de una manera distinta, y esto era algo en lo que me quería centrar en el proyecto de fin de año de mi título de psicólogo. A diferencia de otros jugadores, los porteros tienen que tomar miles de decisiones muy rápidas basadas en información sensorial incompleta o limitada. Esto nos llevó a predecir que los porteros tendrían una capacidad muy superior de combinar la información de los distintos sentidos, y esta hipótesis se vio confirmada por nuestros resultados. Es decir, que los porteros toman la información disponible y toman decisiones sobre ella aunque no esté completa. Si tú ves lo que ves, si estás viendo al que viene por la banda y vas a entrar, no estás viendo a los que te pueden rematar. Tienes que tomar decisiones con base en información incompleta y tomarla muy rápido. Y esta investigación demuestra, parece interesantísimo, que se demuestre que efectivamente porque hay veces que uno ve que efectivamente los porteros tienen esta capacidad a veces asombrosa. Cuando uno ve, sobre todo estos cortos que mucha gente hace, reels, stories y demás, con varios momentos brutales de portería, y ves la capacidad de reacción o la capacidad de predicción de un portero sobre lo que va a pasar con la pelota en la parte de su área de visión donde no tiene acceso a ella, es impresionante. Tienen lo que hicieron estos investigadores fue estimar las ventanas de fijación temporal, es decir, el marco temporal en el cual se funden distintas señales sensoriales en el cerebro para tomar una decisión. El estudio descubrió que los porteros tenían una ventana de fijación temporal mucho más estrecha que los jugadores de campo y que los jugadores y que las personas que no juegan fútbol. Es como una estimación más veloz de las diferentes señales que están recibiendo, dijo el doctor David McGovern, psicólogo de la universidad que dirigió el estudio. Lo que creemos que pasa es que debido a la necesidad de tratar la información sensorial de diferentes maneras, raras veces la integran, sino que básicamente van con el sentido que les da la información más rápido. Es la primera vez que probablemente hemos probado científicamente que, como dijo Buffon, los porteros son raros y los porteros son distintos. Pero hay una cuestión aún mucho más interesante que abre este estudio y que es de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de sacar conclusiones. ¿Qué se puede sacar de conclusión de esto? Alguien diría, bueno, claro, es que los porteros, por su entrenamiento, pues desarrollan esta capacidad. Puede ser, pero no es una conclusión válida. Porque hay otra conclusión que puede ser interesante, y lo digo yo como alguien que quiso ser portero. Llegué a jugar, entrené con las fuerzas inferiores del Necaxa en México cuando tenía yo 12 años. Tomaba yo un autobús en la zona de Chapultepec Morales, un Juárez Loreto se llamaban los autobuses. Me llevaba hasta la Magdalena Mixhuca, 1:30 o 2 horas de autobús para ir a entrenar 1 hora en uno de los campos de fútbol de la Magdalena Mixhuca, luego regresar y tomar un autobús otras 2 horas de regreso hasta mi casa. Esto lo hacía yo todos los miércoles. Yo quería ser portero, tenía yo 2 problemas. Primero, era muy pequeño, y sigo siendo muy pequeño, mido unos 66 por ahí. Y 2, era muy difícil para mí ir a esos entrenamientos viviendo al otro lado de una ciudad como es la Ciudad de México y tratando de sacar la secundaria. Y luego me interesó más el patinaje sobre hielo. Es muy curioso esto. Mientras hubo en México pistas de patinaje, ahí estaba yo. Pero es posible que las personas que tienen una habilidad natural para integrar información de los sentidos y tomar decisiones se vean atraídos a la posición de portero. Es decir, que no sea
consecuencia de su entrenamiento el que los porteros sean así, sino que sea consecuencia de que son así, que a la hora de acercarse a un equipo de fútbol o a jugar fútbol en un club o en la escuela o en donde sea que comience su carrera, se sientan atraídos a la posición de portero porque pueden desempeñar estas habilidades, estas capacidades que tengan de manera ya previa, aprendida de otro modo o como parte de su propia configuración fisiológico-anatómica, neurológica. Y yo creo que esto es lo más interesante. Esto es muy divertido que se haga un experimento sobre porteros, y es muy divertido cuando la ciencia se mete en los deportes. Yo recuerdo el famosísimo gol imposible de Roberto Carlos contra Francia, que llevó a que unos matemáticos franceses desarrollaran una ecuación para explicar por qué la pelota hizo eso, que no debían hacer las pelotas ni de fútbol ni de nada. Y me acuerdo que salió publicado en revistas de matemáticas la ecuación que explicaba cómo el golpe, la forma del golpe, el giro, etcétera, etcétera, provocaba ese giro brutal que vimos todos y que vemos todos cada vez que usted busca Roberto Carlos Gol Imposible Francia en YouTube, va a poder disfrutar esa maravilla de gol. Me encanta cuando la ciencia toca los deportes, porque por un lado confirma cosas y por otro lado refuta la enorme cantidad de supersticiones absurdas y bárbaras que hay dentro del deporte. Pero sobre todo me gusta que podamos usarlo como ejemplo de las conclusiones que no hay que sacar de las investigaciones científicas. Las investigaciones científicas llegan hasta donde llegan y empujarlas un poquito más para allá siempre es peligroso, siempre es un error. Y este caso creo que es un excelente ejemplo de eso. ¿Es efectivo el yoga? ¿Para qué? ¿Para tener flexibilidad y para relajarte? Sí, claro. Muchísimo. Mi hija es profesora de yoga en Canadá, pero no hace el rollo espiritual. Hace solamente el rollo físico y el rollo mental de la relajación que te da el concentrarte en que estás haciendo los ejercicios, como te concentras con cualquier otra actividad. Mi hijo hace baloncesto y cuando está corriendo por la cancha con un balón a tratar de hacer una entrada estelar, no está atendiendo otras cosas, no está pensando en que tiene examen de física mañana. Este tipo de cosas. Entonces sí, el yoga sirve para eso porque finalmente los movimientos a lo largo de los siglos se han desarrollado de tal manera que no te rompan nada, ni te causen daños. Se supone que por mera evolución de los asanas, pues no hay ya ninguno peligroso, pero los que eran peligrosos ya los abandonaron, los que se quedaron con torcidos o con una articulación reventada o con demasiados tirones de un músculo. Pero nada más. Y te lo dice alguien que es profesional, como es mi hija. Así que a ver, si Johnny Belarra tan tonta no será cuando estamos hablando de ella cada 2x3, no, porque hace tonterías, o sea, no, su partido es absolutamente residual y está en camino a la desaparición. Todos los partidos populistas nacen así y mueren así, pero no llevemos tontos a los sinvergüenzas. No, yo creo que Johnny es especialmente tonta. Aunque tiene un grado de malévola, pues más malévola Irene Montero en todo caso, que también es bastante tonta, porque podría haber hecho las cosas sin las confrontaciones y enfrentamientos en los que se metió por su desideológica. ¿No te parece muy depre la música de Pink Floyd? Depende, hay cosas que sí, hay cosas que no. Yo no soy muy... Bueno, la oigo a Pink Floyd, pero no soy enormemente fan. Te voy a decir cuál fue mi problema. Mi problema con Pink Floyd siempre fue Another Brick in the Wall. Cuando yo no conocía el disco cuando vi la película con Bob Geldof haciendo el papel de Pink Floyd, precisamente. Cuando oí la canción de We Don't Need No, de Another Brick in the Wall, y la letra dice We don't need no education, no necesitamos educación. We don't need no thought control, no necesitamos control mental. No dog sarcasm in the classroom, nada de sarcasmo ácido en el aula. Teacher, leave your kids alone. Maestro, profesor, profesora, deja en paz a tus niños. No estuve de acuerdo.
Y debo haber tenido 17 años entonces. Primero que nada porque había profesores que habían hecho muchísimo por mí, muchísimo, y los seguí teniendo, profesores que marcaron quién soy y cómo soy. Dos, porque sí se necesita una educación. Diga lo que diga Roger Waters, pues él no la tuvo, mira cómo quedó. Pero sí se necesita una educación, y la educación no es forzosamente control mental. Y el sarcasmo en el aula luego también es útil. Yo tenía un profesor que había sido de los Harlem Globetrotters, profesor de inglés, que se fue a México porque se había casado con una mujer blanca y en Estados Unidos lo llevaban un poco mal, pero en México a nadie le parecía demasiado irrelevante el caso, entonces mi profe de inglés era un negro altísimo, todos queríamos que nos entrenara en baloncesto, que había sido de los Harlem Globetrotters. Pero profesores que hicieron muchísimo y que te decía, a veces el sarcasmo es buenísimo. Entonces a partir de allí, Pink Floyd me lo tomé con calma. En el siguiente álbum creo que es cuando se dedican al padre que no vuelve de la guerra. Me gustó incluso mucho más que The Wall, fíjate. Es curioso. Vamos a hacer una cosita, ya que me hablaron de ello. Emma Acevedo, estás baneada. Yo te puedo ver, pero el resto de la gente ya no está viendo tus rollitos. ¿Por qué hay que pagar? Esta es muy buena pregunta. Voy a responderla antes de ir a lo que quería ir. ¿Por qué hay que pagar 700,000 pesos de salarios a un ministro y además pagar las comidas y restauración de casas para que no tenga la tentación del soborno? Si a una persona que tiene la enorme responsabilidad de un juez de la Suprema Corte le da salario mínimo, lo que vas a conseguir es que se corrompa mucho más rápidamente y mucho más eficazmente. Independientemente de que el salario tiene que ser proporcional a la responsabilidad que tiene una persona. La responsabilidad que tiene un miembro de la Suprema Corte de Justicia es enorme. O sea, esta idea de que la gente que lleva las mayores responsabilidades tiene que cobrar como el que no las lleva es boba. Y lleva, desafortunadamente, a que luego en los gobiernos se tenga la peor gente o gente no tan buena. Si yo gano más en la iniciativa privada que en el gobierno, pues no voy a trabajar para el gobierno. Salvo que esté yo muy comprometido políticamente, pero aún en esos casos buscas la forma más o menos de vivir en los dos mundos. El trabajo de gobierno tiene que estar extraordinariamente bien pagado. Yo alucino con el presidente de gobierno en España, gana menos que algunos presidentes municipales. Es una visión de la igualdad por abajo, donde se cree que si le quitas a los de arriba, mejoras las cosas. No, eso no ocurre, nunca ha ocurrido. Lo que ocurre es que necesitas manejar las cosas de modo que les des a los de abajo para que tengan las oportunidades que necesitan para salir adelante. Pero si yo le bajo el sueldo a los ministros de España, que son 10 o 12, con ese dinero no tengo ni papipas, no tengo ni para comprar cacahuates, con respecto a las necesidades que tienen otras personas. En cambio, si pongo un 5% de impuestos sobre las transacciones financieras, la cantidad de dinero que me entra para poder resolver la situación de las personas que están en mayor riesgo de quedar marginados en España es enorme. Yo prefiero pagarle un sueldo bien a alguien que pueda poner ese impuesto sobre transacciones financieras, por ejemplo. Ahí estamos. Gracias a Jorge Antonio García Montenegro por el superchat y decíamos a esto. Si ustedes no conocen a Roger Corman, ustedes tienen que conocer a Roger Corman. Se habla de la escuela de cine. La escuela de Roger Corman es de cómo hacer cine con $3. Se habla de Roger Corman como un tipo avaro, que en realidad hasta cierto punto lo era, pero trabajaba con unos presupuestos también absurdos. Yo recuerdo una anécdota que se contaba cuando una filmación en exteriores se alargaba y entonces fueron
a decirle a Corman, que estaba fungiendo solamente como productor, señor Corman, necesitamos alquilar luces para poder terminar la filmación en la noche. Y lo que dijo Corman fue que nadie trajo auto. Sí, los actores y el equipo y todos traemos auto. ¿Y sus autos tienen faros? Sí, entonces no hay que alquilar luces, pongan los autos en fila, enciendan los faros y con eso filmamos. Y con eso filmaron. Es el rey de las películas de bajo presupuesto. Pero cada día que pasa, a mí me parece más importante, más relevante, más admirable y más importante para el cine. Yo no soy un conocedor de cine, soy un miembro del público de cine. Yo no estoy haciendo crítica de cine, bueno, o sea, hago comentarios como todo el mundo tengo una opinión, pero no a nivel experto. Yo soy de los que se sienta en la butaca y viene a pasarlo bien o a pasarlo, a entretenerse o a tener emociones o a descubrir cosas. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, este fue The Trip, una película sobre LSD, donde estaban ni más ni menos que Peter Fonda, Dennis Hopper, Bruce Dern, Jack Nicholson. Jack Nicholson le escribió, no está actuando, ¿eh? ¿No sabían ustedes que Jack Nicholson escribía películas? Pues sí las escribía. Producida y dirigida por Roger Corman. Peter Fonda y Dennis Hopper años después harían una de las películas más importantes de los años 60, cuyo nombre por supuesto olvidado, como moteros que cruzan los Estados Unidos con música de Simon & Garfunkel, y con Jack Nicholson, por cierto, los tres trabajan en esa película, ¿cómo se llamaba? Easy Rider. No sé cómo le pusieron en español, no tengo por qué saber cómo se pusieron en español las cosas. Yo me interesé por Roger Corman, aparte de que me interesaba mucho el tema. Yo tenía amigos que decían, ¿cómo se puede hacer cine así? Me interesé por dos cosas. La primera es mi amor por Edgar Allan Poe, no solo por sus cuentos y su noveleta o novela corta de Arthur Gordon Pym, sino por su poesía. Creo que es uno de los hombres que mejor ha manejado el idioma inglés con una habilidad, con una capacidad que en español solo la comparo con Lorca y con Vallejo, ¿no? Las cosas que hace Edgar Allan Poe con el sonido del idioma inglés en la poesía es brutal. Pero el que está a la derecha de él es el que es para mí uno de los mejores actores que ha habido en la historia, los hombres más subvalorados del mundo, que es Vincent Price. Un hombre elegante, con una capacidad dramática enorme, con una capacidad cómica enorme, con una voz absolutamente brutal, tan brutal que fue usada para el thriller de Michael Jackson. Si ustedes recuerdan el poema que se lee en la segunda mitad de la canción de Thriller, está leído por Vincent Price. Y si saben inglés y pueden ir a oír poesía de Edgar Allan Poe leída por Vincent Price en YouTube, The Raven o Annabel Lee, cualquier cosa de leída por Vincent Price, es que es otro mundo. Es un hombre que con la voz puede hacer cosas absolutamente maravillosas. Entonces, lo que a mí me interesaba era esto porque hacían cosas que se supone que eran de Edgar Allan Poe. Se supone que eran de Edgar Allan Poe, pero en muchas ocasiones solo usaban el título. Y luego a partir del título hacían una especie de riff de improvisación jazzística, como fue el caso del Cuervo, El Pozo y el Péndulo. Y luego tenían las comedias de terror, la mejor de las cuales es la comedia de horrores, donde está Vincent Price, Peter Lorre, Boris Karloff. Es preciosa. Si no la han visto, véanla. Ahí está Basil Rathbone también. Es una película de unos enterradores que reciclan, son unos enterradores ecologistas, que reciclan los ataúdes. Entonces ponen a la gente en un ataúd y luego la entierran sin el ataúd para volver a seguir usando el ataúd. Y se pelean entre ellos y se odian entre ellos. Peter Lorre y Vincent Price hacen un enfrentamiento que es cómico y al mismo tiempo aterrador. Se las recomiendo muchísimo. Son películas que no son muy buenas, según ciertas visiones exquisitas del cine, pero son películas que divierten, entretienen, que sacan la mayor
el mayor jugo posible de los actores y de los guiones, escritos muchas veces por gente como Richard Matheson. Yo decía, y esto me parecía importante, Richard Matheson es el autor de una de las que considero de las mejores novelas del siglo XX, que es Soy Leyenda, que ha sido destrozada 3 veces en el cine. Una de ellas, el guionista, fue el propio Richard Matheson. La primera con Vincent Price precisamente, que es la menos mala de las 3, pero fue el guionista de varias de las series de Poe, de las películas de la serie de Poe, hecha por Roger Corman, dirigida y producida por Roger Corman y actuada por esta maravilla que era Vincent Price. Pregunta: ¿qué tienen en común Jack Nicholson, Peter Fonda, Dennis Hopper, Bruce Dern, Diane Ladd, el capitán Kirk William Shatner y un montón de... Francis Ford Coppola está en ese grupo también, y el director pelirrojo, hombre, ¿cómo se llama? Al final vamos a hablar de él. Si no olvido nombres, esto no es el streaming que debe ser. ¿Qué tienen que ver todos ellos entre sí? Que todos empezaron con Roger Corman. Y aquí tenemos a Jack Nicholson en su primera película, Cry Baby Killer, una película de asesinato de niños, con Jack Nicholson y otros actores. Y aquí le dio su primera oportunidad el señor Roger Corman. ¿Y qué tienen en común? Francis Ford Coppola, James Cameron, Martin Scorsese, Ron Howard es el pelirrojo, Jonathan Demme, el del Silencio de los Corderos, y un montón más, igual que camarógrafos legendarios, editores legendarios de cine, gente que hizo música para películas importantísimas después, pues todos tienen que ver entre sí, que recibieron su primera oportunidad de trabajo con el señor Roger Corman, que a cambio de ello recibió la oportunidad de hacer cameos en películas como esta. Este es El Silencio de los Corderos, donde aparece Roger Corman. También aparece en El Padrino, parte 2, y en Apolo 13. Ha sido invitado por aquellos que cuando empezaban su carrera, Jack Nicholson llegó a dirigir con él, llegó a dirigir una película. Cuando empezaban en su carrera y en Hollywood nadie les hacía caso, el rey de las películas de la serie B, capaz de hacer películas maravillosas con $10,000 o $20,000 o $100,000, cuando las grandes producciones eran de muchos millones ya en aquel entonces, él les daba la oportunidad. Luego les daba la oportunidad a cambio de: quiero actuar, bueno, si quiero dirigir, vale, te permito dirigir si actúas antes. Fue lo que le hizo a Ron Howard. Ron Howard era famoso por estar en una serie de televisión, cuyo nombre olvidado, por supuesto, y entonces, claro, tenía este reconocimiento que da la televisión. Cuando le dijo quiero dirigir, le dijo: sí, ¿cómo no? Vas a dirigir, primero actúas en una película mía para que me generes dinero y luego ya te dejo dirigir. Y así fue como se hizo la carrera del gran director que es ahora, por supuesto, Ron Howard. Si a ustedes les gusta una película que se llama La Tiendita de los Horrores, con Rick Moranis, con... no me acuerdo quién era bueno, no me acuerdo del nombre del que hacía el dentista. Esa película, que fue un éxito, un musical, que creo que todavía en Broadway o en algunos lugares se pone el musical de La Tiendita de los Horrores, empezó con una guión que le escribieron a Roger Corman, que se llamaba La Tiendita de los Horrores, donde participaban, entre otros, ni siquiera aparece en el cartel Jack Nicholson. Jack Nicholson era el masoquista que se iba con el dentista, que el dentista le hiciera operaciones dentales sin anestesia para satisfacer su masoquismo. Bien. Esta película de 1963, si mal no recuerdo, se hizo con un presupuesto de $28,000, equivalente a unos 250,000 euros hoy en día. Los interiores se filmaron en 2 días. Todos los interiores de la película se filmaron en 2 días, utilizando escenografía que había quedado de un balde de sangre que había sido la película anterior que había hecho Roger Corman. Roger Corman reciclaba las escenografías, reciclaba la ropa, reciclaba los ambientes. Hay una escena, hay una
toma de un incendio, de una casa cayéndose con un incendio, que utilizó como en 4 o 5 películas, empezando por la caída de la casa de Usher. Hay una anécdota que me parece relevante porque no es solamente... a ver, lo que quería hacer Roger Corman era negocio. Para el cine era una artesanía que era un buen negocio. Cuando empezó a sentir que él le generaba mucho dinero a una distribuidora y no le daban suficiente a él, la segunda vez que le pasó se enojó y habló con un director de otro nivel, según algunos, yo me quedo con Corman, que era Ingmar Bergman. Ingmar Bergman se estaba quejando porque parece que se decía que lo habían estafado a la distribuidora también con el séptimo sello. Entonces dijo, Corman, si están también estafando a Ingmar Bergman, pues a mí me están estafando 3 veces más. Y si los que estafan son las distribuidoras, pues voy a poner una distribuidora. Y puso su propia distribuidora. Pero sí tenía un interés y sigue teniendo un interés político. Esta es una de las escenas más importantes de la historia de la televisión estadounidense y es donde el capitán Kirk, vestido de romano, según se creía en los años 60 que eran los romanos para la televisión con poco presupuesto, está besando a Nichelle Nichols, que es la actriz que hacía la comandante Uhura, la primera mujer negra que tuvo un papel en la televisión que era no de mujer ni de negra. No hacía el papel ni de mujer ni de negra, hacía el papel de la oficial de comunicaciones de la nave de la nave Enterprise de Star Trek. Y fue Martin Luther King el que la convenció, por cierto, de que siguiera trabajando en la serie porque era la primera mujer negra que no hacía un papel de mujer negra, sino hacía el papel que podía haber hecho cualquier otra persona. Y en esta, en concreto, los obligan con manipulación mental a que se den un beso. Pero los directores estaban preocupadísimos, no fuera a ser que hubiera un problema. Estamos hablando de los años 60, en Estados Unidos todavía creo que ni los derechos civiles se habían firmado. Y entonces pues hicieron varias tomas. Y todas las tomas donde no se besaban las destrozó William Shatner haciendo el visco y haciendo caras. Y la única toma que sirvió fue la toma donde realmente se dan un beso. Fue el primer beso interracial en la televisión de Estados Unidos. Tuvo una influencia enorme. Años antes, cuando empezó William Shatner a trabajar, tiene 90 y tantos años y ahí anda muy bien William Shatner. Si llego allí yo quiero tener la cabeza como la tiene Shatner. Se acaba de ir al espacio el año pasado con Jeff Bezos. En El intruso de Roger Corman hizo el papel de un ultrarracista, asqueroso, un villano que lucha en contra de la integración racial en la secundaria de un pequeño pueblo de los Estados Unidos y fracasa después de varios acontecimientos brutales. La reacción de la derecha racista estadounidense fue brutal y, por cierto, de ahí sacó la conclusión Corman que sus mensajes los tenía que meter un poco más de ladito porque de frente les rompían la cabeza. Pero Shatner empezó también con el fenómeno pues de combatir el racismo, combatir las visiones racistas que prevalecían en Estados Unidos, que prevalecen en Estados Unidos más que en muchos otros lugares, no en otros también. Pero no es solo la ambición de Roger Corman. Esto es lo que decía una revista. Ganó exactamente un Oscar. En 1974, la mayoría de las personas nominadas en las principales categorías del Oscar 1974 eran discípulos de Roger Corman. Pero él solo recibió un Oscar honorario en el año 2009. Jonathan Demme, precisamente el director del Silencio de los Corderos, presentó el premio diciendo: 14 de noviembre de 2009, Roger Corman recibe un Oscar. Gente, ¿por qué se tardaron tanto? Y curiosamente, fíjense, me encontré esto preparando esto. El día 1 de octubre, hace 18 días, Roger Corman recibió una bienvenida como héroe en la Beyond Fest, recibido por Ron Howard, Joe Dante, el director de Gremlins, no lo olviden, y muchos más que recordaron las grandes oportunidades y sus desastrosas pruebas de cámara con este señor que sigue allí a los 93 años, que es Roger Corman. Si ustedes son jóvenes y no han visto las películas de Roger Corman, véanlas. Son divertidas,
son eficaces, son buen cine, con lo mínimo, pero logran aquello que logra el cine, que es que empieza la película y tú te olvidas del mundo hasta que sale fin. Mi pequeño homenaje al maestro Corman. Viendo la manifestación de inmigrantes musulmanes a favor de Palestina, ¿crees que Europa deba preocuparse por su seguridad? Europa siempre debe preocuparse por su seguridad, pero los radicalizados musulmanes están muy bajo control. Cuando te sale un grupo como Vox de nazis, que te dicen que hay que estar vigilando a todos los musulmanes, creen que los servicios de inteligencia y los servicios de la policía española no están haciendo nada. A lo que hay que decirles en esos casos es que son tontos. Hay gente infiltrada en todos lados. Y hay gente que sabe quiénes están preparando qué. Obviamente puede haber casos que se salgan del control. Porque la gran mayoría, la vasta mayoría de los musulmanes pueden estar a favor de Palestina, pero no van a hacer nada en contra de los españoles y del país en el que viven. Yo conozco por lo menos a 3 palestinos aquí en Gijón. Es gente, vamos, no son especiales simplemente porque son musulmanes. Está mucha gente de los extremos del nazismo tratando de generar el miedo a los musulmanes al mismo tiempo que ejercitan el antisemitismo, lo cual nos debería dar una pista de por dónde van las cosas. ¿Por qué honras a los novelistas y eso hacen novelas de temas chamáticos? Dicen que ganan dinero sin trabajar. ¿Yo dije que un novelista gana dinero sin trabajar? No, pero Castaneda no hizo novelas. Castaneda presentó eso como realidades. Son historias, son falsedades, no son novelas. Las novelas son algo honesto y sincero que se hace. Es la diferencia entre la magia y el thriller. Los que te hacen el juego de la bolita para sacarte dinero usan los mismos trucos que los magos, pero ellos quieren engañarte. Los magos no, los magos te dicen, mira, te voy a engañar y te vas a divertir mientras lo hago, y lo hacen, y eso, hay un acuerdo de suspensión de la incredulidad entre tú y el mago. No ocurre así con el que te engaña con el juego de la bolita o con el Monty de 3 cartas, que sigue siendo una de las grandes estafas en Estados Unidos. Aquí sigue habiendo thrillers de cáscara de nuez y bolita. Uno es legítimo, el otro no. Uno es legítimo, el otro no. ¿Qué opina de la música de Silvio Rodríguez? Ya he opinado, tiene cosas buenas, me gusta más Pablo, tiene mucho panfleto, no me lo soporto. Quería saber qué opinas sobre Dan Dennett, sobre el estudio de la conciencia. ¿Podría ser él una excepción de las reales aportaciones de la filosofía? No sé qué ha descubierto sobre la conciencia Dan Dennett. Dan Dennett es un gran tipo, es adorable además, ¿no? Y argumenta muy bien, tiene argumentos excelentes sobre el escepticismo, las pseudociencias y el ateísmo. Cosa que no es nada novedosa, simplemente los maneja muy bien. Son argumentos, nada más. Pero que yo sepa, no he hecho ningún descubrimiento relevante acerca de la conciencia. Si me puedes dar los estudios, si me mandas la URL de los estudios en las revistas donde ha publicado sus descubrimientos sobre la conciencia, te cuento. Porque Jaime Bailey ni sé quién es. ¿Qué opina que los hombres tengan opción de elegir si quieren o no hacerse cargo de un hijo no deseado? No. No, haberlo pensado antes. ¿Tiempo razonable para que la mujer también decida si lo cría sola o no? No. Puede decidir no participar en la crianza. Mi padre se fue cuando yo tenía 5 años. No, en realidad, mi padre adoptivo se fue cuando yo tenía 5 años. Mi padre real, quién sabe quién era. O sea que no participó. Pero tienes que mantenerlo. Si no lo mantienes, pues te equivocaste, mano. Estás mal. Porque le has cargado a una persona parte de tu responsabilidad. La situación entre Colombia e Israel no sé cuál es. Sé que Petro ha dicho un par de tonterías gordas, pero no me gustaría exagerar sobre el tema.
dice tonterías que cree mucha izquierda y que son tonterías y que debería estar mejor informado, como debería estar mejor informado López Obrador. Bueno, vamos a hacer algo que yo hallé divertido. Ustedes saben que las bolsas biodegradables son muy importantes, y los ambientalistas, los ecologistas o los ecologetas dicen que necesitamos mejorar, que sí es cierto que necesitamos mejorar las cosas, pero todos se han ido con las bolsas biodegradables, las bolsas de plástico biodegradable. Y de pronto te las presentan como algo incuestionable. Y el problema es que hay que cuestionarlo todo. Resulta que un estudio liderado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que tenemos aquí, ha descubierto de manera preliminar, pero ahí están los datos, que una vez que envejecen y se compostan, o sea, se convierten en abono, las bolsas biodegradables dejan pequeñas partículas de microplásticos que aumentan la toxicidad de las tierras de cultivo y ponen en peligro los alimentos que crezcan en ellas. Estos resultados parecen ser representativos, aunque se hizo con un número pequeño de bolsas, hay que repetirlo, como habría que repetir el de Seralini, pero parecen representativos de los procesos de degradación. ¿Qué es lo que pasa? Esto es muy importante. La presión por hacer bolsas biodegradables es tal que no ha sido determinado, no ha sido investigado con dinero público cómo hacer las mejores bolsas biodegradables del mundo. Esto debería haberse hecho con dinero público, pero nunca hay dinero suficiente para las investigaciones científicas que se necesitan. Entonces, todo el mundo queda bien haciendo bolsas biodegradables, pero resulta que las bolsas son biodegradables debido a una serie de compuestos que son parte de la patente de las empresas productoras de plásticos y por lo tanto no sabes qué son exactamente. Pues son parte de su secreto comercial. Y como no causan daños al ser humano, pues eso sí está demostrado, pues entonces no pasa absolutamente nada. Dice la autora principal del estudio, Cinta Porte, se están sustituyendo las bolsas convencionales por otras más peligrosas que supuestamente desaparecen, pero dejan en el camino una huella tóxica en el abono. Durante 5 años, los científicos del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua y el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos del CSIC, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España, han realizado una extracción de bolsas para analizar los compuestos tóxicos que pueden liberar al medio ambiente. Para determinarlo, utilizaron células de peces cebra, que se utilizan constantemente para este tipo de estudios, por cierto, y comprobaron cómo reaccionaban con la toxicidad en 3 situaciones distintas: con muestras directas de las bolsas, con una simulación de envejecimiento de las bolsas mediante rayos ultravioleta y con los pequeños fragmentos de las bolsas que quedan después de convertirse en abono o compost de calidad. Nos sorprendió, dice la científica, que las células expuestas a las bolsas de plástico convencional no mostraban rastros de toxicidad. La plástico convencional no dejaba toxicidad, pero sí la detectamos en las biodegradables, las cuales disminuían la viabilidad de las células. Explica la científica que el peligro surge de los aditivos que se le añade a los polímeros para convertirlos en plástico biodegradable. Todo plástico es un polímero, son cadenas de moléculas. Todo depende de los compuestos químicos que se añaden y el objetivo es realizar una llamada a las empresas y supermercados para que se sustituyan esos aditivos y se utilicen elementos con menor toxicidad. Pero como se desconocen los aditivos que se utilizan actualmente porque son mezclas complejas que desconocemos, no podemos no pueden hacer recomendaciones más específicas. El equipo insiste en que se trata de un estudio preliminar e insta a seguir investigando la toxicidad detectada en las bolsas biodegradables e insisten en la necesidad de tomar medidas para regular los aditivos en los plásticos. Pues sí, pero ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos esos aditivos en los plásticos? Porque hay una satanización, no una satanización, que el plástico tiene sus problemas, pero hay una exageración sobre los peligros del plástico que facilita que se den soluciones que no lo son y que se hagan cuestiones que tienen que ver con la verdad emocional, que es muchas veces la enemiga de la verdad real.
Entonces, ay, tengo una bolsa de plástico y tengo una bolsa de plástico biodegradable. La biodegradable debe ser más buena. No hay ni cuestionamiento al respecto, ¿no? Por lo que nos han dicho todo el tiempo. ¿Y por qué la de plástico es mala? Pues no lo sé. ¿Tú cómo sabes que es mala? Porque me lo han dicho. Pero tú sabes qué tipo de plástico es, cómo se descompone ese plástico, cómo no se descompone, qué efectos tiene sobre el medio ambiente, por qué es mala la bolsa de plástico. Que hay razones. No, no lo sé. Pero esta es buena, ¿por qué? Porque dice biodegradable, o dice natural, o dice orgánico. Luego resulta que no era tan buena. Cuando nos metemos a estudiar y analizar las cosas, a veces, no siempre, pero a veces resulta que aquello que nos resulta que suena bien como verdad emocional no tenía que ver con la realidad. Cierto, decía John Carlin, el gran cómico estadounidense, que quizás la naturaleza quería plásticos y creó al ser humano para tener plásticos, y una vez que tiene plásticos acabará con nosotros y disfrutará de sus plásticos. Es una comedia, por supuesto, era un comediante John Carlin, pero detrás hay cosas interesantes. ¿Por qué tenemos ciertas reacciones a ciertas sustancias solamente porque no nos parecen naturales o no nos parecen artificiales? Y esto se aplica también a los transgénicos y se aplica también a la energía nuclear y se aplica a un montón de cosas hacia las cuales estamos reaccionando visceralmente, cuando solo deberíamos reaccionar de acuerdo a la razón y al conocimiento que tengamos y no a estos arcos reflejos que nos vienen impuestos por un buenismo importante. Yo soy buenista total, yo quiero que sea bueno, pero el buenismo tiene que estar sustentado en conocimientos, en hechos y en datos, y no solamente hacer como Greenpeace, pues es que esto me suena artificial y entonces no lo quiero. Porque hay muchísimas cosas artificiales como los marcapasos que vas a querer en un momento dado de tu vida, y cosas artificiales como las articulaciones de cadera y de rodilla y de clavícula y de codo que pueden salvarte la vida. Así que hay que tener cuidado y me pareció interesante esto. Ahora no lo llevemos al extremo de decir que todo lo que es biodegradable es malo, que todo lo que es orgánico es natural. No, hay que ver cada caso y no irnos a lo simplón y a lo sencillo. Así que ahí se los dejo para que lo piensen. Team Palestino, Team Israel, Team Civiles, Team Paz. ¿Podría contarnos de aquel concurso de ciencia ficción del Estado de Puebla y CONACYT? ¿Cuál fue su experiencia en el mismo? Pues muy rara. Yo me enteré, yo escribía ciencia ficción y pues creía que éramos como 3 o 4, no muchos más, ¿no? Entonces ya conocía yo a Héctor Chavarría y creíamos que éramos los dos únicos. Había otros que eran fans de ciencia ficción. Intentamos incluso hacer una asociación que fue un fracaso total. Creo que todavía sale por ahí en la Wikipedia, que era PROVA, Asociación Mexicana de Ciencia Ficción. No sirvió para nada, nos reunimos 2 veces. Eso sí, teníamos un logotipo bien bonito. Pero me enteré en 1984 que el CONACYT convocaba a este concurso de ciencia ficción. Yo ya estaba escribiendo en revista de revistas. Mandé un cuento, ganó. Yo me sorprendí muchísimo porque además estaba yo en revista de revistas cuando bajaron de la Cultural de Excelsior, donde también yo escribía en la revista de revistas y escribía en la Cultural de Excelsior, estuve ahí 10 años. Y bajaron de la Cultural a decir, mira, ganaste el premio, nos acaba de llegar la nota del CONACYT. Y dije, pues mira qué sorpresa. Y bueno, fui a Puebla, recibí el premio, fue muy bonito todo y todo muy bien. Al año siguiente me nombraron jurado junto con, fuimos jurados yo, Héctor Chavarría y Laszlo Musong, un gran compañero, gran amigo, gran poeta. Él trabajaba en la revista Plural, que era también de Excelsior. Los tres fuimos, fue Laszlo, y yo no me acuerdo quién era el tercer jurado, creo que era Laszlo. Y recibimos un montón de cuentos, leímos un montón de cuentos, tomamos una decisión y punto. Hasta allí llegó mi relación. Algunas veces Puebla organizó, gracias a la entonces directora del CONACYT en Puebla y una gran promotora cultural de Puebla, se hicieron convenciones de ciencia ficción, donde ya conociste un montón de gente, a Zárate y a Lobo y a Pepe Rojo y a un montón de escritores y escritoras de ciencia ficción. Yo durante años había creído que yo era el único. Y se hicieron congresos en Puebla que funcionaron extraordinariamente bien.
nos conocimos, que compartimos experiencias, que los escritores nos gusta hablar entre nosotros, y poco más, no llegó a más. Durante muchos años se siguió realizando el concurso, me dio muchísimo gusto que se siguiera realizando porque fue la semilla que disparó todo el movimiento de ciencia ficción en México, que tiene grandes exponentes. Pepe Rojo y Zárate serían los dos que yo destacaría primero que nada, pero ha habido muchos más y de muy buen nivel. Había uno, no me acuerdo cómo se llamaba, Arturo Rojas, que escribió un cuento maravilloso que se llamaba El que llegó hasta el metro Pino Suárez. Luego no sé qué fue de él, pero un escritor con un estilo espectacular. Y así suficiente, no mucho más, ¿no? Fue como una semilla interesante y luego fue parte de un movimiento mucho más amplio que llegó sí a la creación de la Asociación Mexicana de Ciencia Ficción y Fantasía, la AMCIF, que funcionó mucho tiempo, de la cual yo fui vicepresidente primero, luego tuvo varios presidentes, tuvo varios momentos, tuvo varias épocas y funcionó y promovió cosas, promovió publicaciones y una época que se publicaron muchos libros y antologías de cuentos de ciencia ficción mexicanos, que creo que se siguen publicando. Me acaban de pedir otra vez La Pequeña Guerra como por sexta o séptima vez para una antología y poco nada más. No sé nada del mercado gris, lo siento. Un vídeo sobre la primitiva práctica del exorcismo ya está, busca exorcismo en el canal y vas a ver cómo allí tengo un bonito vídeo sobre exorcismos. Me gustó mucho además porque cuento algunos de los exorcismos famosos recientes que se hicieron en España, con los que hacía el padre José Fortea Cocurull, un tipo absolutamente chiflado y un embaucador de primera. Hacía unos exorcismos para la televisión verdaderamente terribles. Hay mensajes que no voy a dar porque tienen, o sea, su pretexto de hacer la pregunta se está haciendo una insinuación que no quiero que se haga, así que y me gusta. ¿Has visto o leído la obra de Sam Harris? Poco. Ocasionalmente oigo su podcast, pero, por ejemplo, en el tema de la equivalencia moral, creo que él tiene una visión muy clara de la equivalencia moral o del valor moral entre ciertas distintas cosas que mucha gente iguala, ¿no? El caso de Israel-Palestina, el caso de Estados Unidos o el caso de Occidente y el islamismo, etcétera. Creo que tiene una visión muy clara sobre el tema de la moral. ¿Qué hora es? Bueno, porque creo que estoy dejando muchas cosas fuera, pero vamos a hacer esto rápido. Me pareció extrañísimo esto. Miren, se acaba de anunciar un congreso misterio de ovnis en México. A raíz de la chorrada de Maussan que se resonó por todo el mundo, porque nuestro congreso está formado por gente tonta, que le da pábulo a alguien que ha sido un embustero notable durante 30 años por lo menos, ¿sí? Desde los años 90, 91, 2001, 2011, sí, más de 30 años. Más de 30 años viendo la cara a la gente, Maussan, y de pronto le dan un lugar como si fuera una persona seria. No solo ha dicho Maussan que vuelve al escenario de sus grandes éxitos, el Congreso mexicano, donde los tontos le aplauden, sino que además ha aparecido un congreso misterio que a mí me dejó impresionado. Me lo mandó, hubo gente que me lo mandó, y me mandó la nota presidenta de Aristegui Noticias. México será sede de Congreso Mundial sobre Vida Extraterrestre y OVNIs. Busqué Congreso Mundial sobre Vida Extraterrestre y OVNIs y solo aparecen las notas 2 o 3 medios mexicanos que se hicieron eco, como Aristegui, y nada más. No lo hay en medios internacionales, no hay nada en inglés que tenga relación alguna con un congreso que se va a hacer en México en diciembre sobre ovnis o WAPs o platillos volantes o como les llaman esta semana. Nada.
Se dice que reconocidos científicos, ufólogos, expertos, a mí los expertos me encantan. Tú que eres experto en cosas desconocidas. ¿Cómo? Sí, mira, hay unos objetos voladores que no sabemos qué son y yo soy experto en ellos. Entonces, ¿sabes qué son? No, son desconocidos. Eso es lo que me hace experto. Hijo mío, todos somos expertos en objetos desconocidos. Es que me flipan, de verdad. No atino a entender cómo la gente les puede hacer el más mínimo caso. Pero bueno, dicen que México ha sido elegido sede del Congreso Mundial sobre Objetos Voladores No Identificados y Vida Extraterrestre. Durante 3 días, expertos e investigadores de todo el mundo se darán cita en nuestro país para realizar la 8ª edición de este evento internacional, del que yo no encontré las 7 anteriores. Si alguien me las encuentra y me las dice, se lo voy a agradecer muchísimo. Porque de acuerdo con los organizadores, que no nos dicen quién son, los organizadores, de dónde sacan el dinero, son una sociedad anónima, son una asociación civil, son un aquelarre de brujas, ¿son qué? La reunión se llevará a cabo del 1 al 3 de diciembre y México ha sido escogido por el especialista Michio Kaku para unificar la ciencia, la ufología y la política por primera vez en la historia de la humanidad. Estos están inaugurando la historia con una alegría enorme. Michio Kaku ha perdido toda credibilidad hace muchísimo tiempo. Era un señor que era científico, era físico. Yo leí un libro de él sobre el origen del universo, que era bastante bueno, pero era cuando era físico. Luego se enamoró de los reflectores. Empezó a ser más presentador de documentales y persona que necesitaba los reflectores de una manera un tanto patológica a mis ojos. Igual me equivoco. Pero el hecho real es que se especializa en decir tonterías. Cuando el tsunami de Japón, que afectó a los 2 reactores de la central de Fukushima, donde no murió absolutamente nadie y donde no ha habido ningún efecto grave, cuando estaba en proceso el desastre, a la semana o durante la primera semana o primeros 10 días del desastre de Fukushima, hizo una serie de predicciones tan aterradoras en la televisión estadounidense que yo me preguntaba cómo era posible que siquiera lo hubieran dejado hablar, porque no se basaba en absolutamente nada. Y había una nube radiactiva que venía por todos nosotros y nos iba a comer la cara y a arrancar los calzoncillos. Esto iba a marcar prácticamente el inicio del fin del mundo y, por supuesto, el fin de la utilización de la energía nuclear. Y toda una visión que es muy simpático y es agradable el tipo, y su pelito largo, blanco, es muy creíble, pero dice tantas tonterías Michio Kaku que hace años no tiene ninguna credibilidad. Pero ahora resulta que él elige a México para un congreso de ovnis para unificar la ciencia, la ufología y la política. Pero la ufología y la política siempre han estado unidas y la ciencia, en cuanto me digan que hay que estudiar, se estudia, pero mientras no sepamos que hay que estudiar, pues no se estudia. No creo que vayan a unificarla, pero además dicen los organizadores, que quién sabe quiénes son, sin nombre, sin cara, sin asociación, sin organización, sin personalidad, que estos momentos son cruciales para el planeta y la inminente desclasificación mundial UFO. ¿Por qué UFO y no OVNI? No sé, pero está entre comillas. Desclasificación mundial UFO, en busca de revelar los programas que recuperan y realizan ingeniería inversa de objetos voladores no identificados. Y ya estamos en la tecnología extraterrestre otra vez, de la que hablábamos, por cierto, la semana pasada. Esta reunión congregará, entre otros especialistas, a Michio Kaku, físico, Abraham Loeb, el Avi Loeb, el que decidió que era mejor negocio decir que venían los extraterrestres y que confundió a Oumuamua, el objeto extraestelar que pasó cerca de nuestro sistema solar, decidió que era una nave extraterrestre. Enrique de Vicente, escritor, periodista y vicepresidente de la Sociedad Española de Parapsicología, director de la revista Año Cero y un hombre que se cree absolutamente todo. Enrique el Vidente le llaman, que es un tipo
una incapacidad absoluta para pensar. Jaime Maussan, otro. Está Guijarro, que es Josep Guijarro, que es otro chiflado aquí que ha intentado llegar a las alturas. Iker Jiménez siempre se ha quedado atrás. Y nadie sabe de dónde sale este congreso, quién organiza, de dónde salió, cuáles son las 7 ediciones anteriores y por qué hace Michio Kaku eligiendo a México. Me parece totalmente, y además encima lo ilustran con uno de los muñequitos estos de Maussan, de los muñequitos falsísimos de Jaime Maussan. En serio, los medios, como Aristegui, tiene todos mis respetos como periodista, se podrían guardar esto. Es que en serio no viene absolutamente al caso. Y si alguien tiene más información sobre este congreso y las 7 anteriores, donde seguramente inauguraron la historia nuevamente 7 veces, pues me gustaría que me lo pasaran. Bueno, estoy leyendo lo que dicen ustedes y claro, como están hablando y no están preguntando, entonces me hago un lío. No voy a caer en provocaciones, y en serio que se las están marcando algunas, pero gordísimas, y muy, muy antisemitas, cosa que me llama mucho la atención. Les recuerdo que yo no soy judío, pero me llama muchísimo la atención el nivel. Bueno, es que los transgénicos no son artificiales. Acabamos de ver cómo los pastos intercambian genes también entre ellos. Los seres vivos se roban genes unos a otros constantemente y es perfectamente natural. Los transgénicos son algo natural. Y ya no sé qué más iba a hacer. Bueno, esto porque ayer era necesario comentarlo. Hay un precandidato mexicano a la presidencia, si consigue suficientes firmas, lo será, que es un ex, a ver si me lo ubico, es actor de telenovelas, cantante, luego se fue a Estados Unidos y empezó a producir cine. Dirige un movimiento ultracatólico que se llama Viva México, y con este grupo ultracatólico, es decir, hagan de cuenta Jamás, pero en católico. O sea, el fundamentalismo, el extremismo de la creencia en la religión como única forma, como única regla, como única política para llevar a cabo la vida humana, es decir, que urge que todas las acciones de la vida de todos los seres humanos se ajusten a las creencias religiosas extremistas y generalmente literalistas, es decir, que toman literalmente lo que dicen los libros sagrados. Todos nos debemos ajustar a ellas porque son la verdad divina. Es lo mismo que dice el Daesh, el Estado Islámico, es lo mismo que dice Hamas, es lo mismo que dicen los hermanos musulmanes, es lo mismo que dice el Yunque y es lo mismo que dice el señor Verástegui. Bueno, este señor ha sido premiado por la organización también ultracatólica y filofascista Hazte Oír en España y fue el director de Sonido de la Libertad, fue el productor de Sonido de la Libertad, cuyo director, por cierto, se ha querido apartar de los creyentes en la conspiración de QAnon, que han tomado la película como si fuera su parte de su conspiración. Esto sin contar con que muchos consideran que la película ha dañado la lucha en contra de la trata de niños, la trata de personas para fines sexuales, que son de lo más vulgares y terribles. También hay problemas porque el personaje que se representa en la película
ha sido criticado por muchas personas que trabajan en contra de la trata de personas, precisamente diciendo que se da unos humos y se atribuye unas cosas que nunca en realidad ha hecho. Y por otro lado, el actor ha tenido también problemas de abusos sexuales, cosa que no va muy bien con una película en contra de los abusos sexuales. Bueno, el héroe de la película, Tom Ballard, ha sido sujeto de alegaciones e una investigación por mala conducta sexual con 7 mujeres distintas. Bueno, con la actuación, además Verástegui está muy cerca de los Legionarios de Cristo, cosa que llama la atención porque los Legionarios de Cristo, uno de los problemas graves que han tenido es el abuso infantil que durante décadas y décadas su director y muchos otros miembros, como lo contamos aquí mismo en el vídeo sobre Marcial Maciel, su director Marcial Maciel y mucha gente a su alrededor cometieron innumerables abusos contra niños, que no son abusos, violaron a muchísimos niños. Entonces, que alguien que está en contra de la violencia sexual en contra de los niños, como debemos estarlo todos, sea parte de una organización que se ha distinguido por esto, bueno, pero en fin. Esto es lo que nos ofrece como candidato a la presidencia. Es un hombre de ultraderecha, es un hombre que está avalado por Donald Trump, es un hombre que tiene estas creencias fundamentalistas que siempre son peligrosas, todo religioso fundamentalista, judío, budista, hinduista, católico, protestante, musulmán, de lo que sea, es un peligro. Nos ofrece esto. Aquí lo tenemos a él con una camisetita de ángel disparando. Y dice su tweet: miren lo que le vamos a hacer a los terroristas de la Agenda 2030. No tiene idea de lo que es la Agenda 2030, se los puedo asegurar, pero se cree la conspiración. Del cambio climático, en el que tampoco cree, es como Milei con fusil, es una R-15, creo que es lo que trae. Es como Milei con una R-15. La Agenda 2030, se cree la conspiración. El cambio climático, que no cree en él, y la ideología de género, que tampoco existe, que es una conspiración de la derecha. Pero si él decide que uno es de los terroristas de la Agenda 2030, como yo, por ejemplo, que creo que es una excelente colección de objetivos para la humanidad, los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, que ha expresado, que se han congregado en la Agenda 20, en la llamada Agenda 2030, aprobada y firmada por 193 países de la Organización de las Naciones Unidas, no por un grupo de élite que nos quiere controlar, sino votada por todos los países. Pero él decide eso, me va a venir a disparar. Además sé que existe el cambio climático y esto últimamente en Europa lo hemos visto. A ver, que tenemos todavía temperaturas de 24 y 25 grados aquí, cuando en años anteriores lo lógico era ya andar de sudadera. Y de eso que él llama la ideología de género, que generalmente tiene que ver con los derechos de la mujer, que no les gusta para nada a las ultraderechas. Y entonces el señor nos amenaza con dispararnos. Aquí tenemos a Tim Ballard, de Inspiración tras Sound of Freedom, es investigado por acoso sexual, el actor también. Aquí está Ballard con Eduardo Verástegui. Y aquí tenemos a Eduardo Verástegui con el Papa Juan Pablo II, y atrás, mostrando su sucia y pervertida calva, Marcial Maciel, el director, el jefe de los Legionarios de Cristo. Si usted cree que Claudia Sheinbaum es una mala candidata, que yo también lo creo, y que Xóchitl Gálvez podría ser mejor candidata, que yo también lo creo. Acabo de preguntarle otra vez si nos puede decir el presupuesto que acaba de presentar, dónde están los números que permiten decir que se contará con todos los recursos que dice que va a asignarle a todos los programas, como 14 o 15 programas que presentó ayer. Queremos ver si las cuentas funcionan. Pues le dedicaremos 19.500 millones de pesos a esto y 123.000 millones a esto otro. Oye, sí, muy bien, me parece precioso. ¿Y de dónde va a salir el dinero? Tienes que demostrármelo, tienes que enseñarme las cuentas, no nada más declarar miles de millones. Si crees que las dos candidatas principales en este momento
la presidencia de México son malas, piénsalo de nuevo porque se puede ser infinitamente peor. Cámara, vato. Yo que tú haría una cosa, cámara, vato. Vete. Gracias. ¿Sí? ¿Crees que hay cosas rescatables en el pensamiento woke o el politicorrectismo? Es que a mí no me queda muy claro qué es el pensamiento woke o el politicorrectismo porque se le dice así a muchas cosas. En este momento ya a donde hemos llegado, sobre todo con la ultraderecha estadounidense y bueno, sus reflejos pálidos en las ultraderechas de todo el mundo, por lo menos del mundo occidental, llamémosle así. Toda idea progresista, toda idea de avance, toda idea de izquierda es woke. Visto así, sí, claro. ¿Tú crees que los impuestos a las operaciones financieras son woke? Pues entonces yo estoy en favor de ellos. ¿Tú crees que el derecho de la mujer al aborto es woke? Estoy a favor de ella. ¿Tú crees que el antirracismo es woke? Estoy a favor del antirracismo. ¿Tú crees que el dejar en paz a los homosexuales, a los transexuales, a los bisexuales, a los asexuales, a todas las personas altersexuales es incorrecto? Pues yo estoy a favor de que se les deje en paz. Otra cosa son los debates razonables y racionales que hay en algunos casos con la ciencia por delante. Pero eso no significa que tú dudes de ciertas cuestiones, no significa que odies ni le hagas la vida difícil a otras personas. Si todo eso es woke, estoy a favor de todo eso. Ahora, hay excesos con los que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, cuando tú les dices a los niños de 5 años cuáles son las posturas sexuales correctas, pues creo que es bobo, no les interesa, ¿no? Es que seguir. Pero eso es tan sencillo como pues, no lo hagas y ya. No quiere decir que puedas sacar libros de bibliotecas y cosas por el estilo, quemar libros como se ha hecho. Entonces, no sé qué quieres decir con eso. Cuando el politicorrectismo impide la libre expresión, estoy en contra de él. Cuando se cancela a alguien por tener una opinión no popular, estoy en contra de ello. Pero no hay un concepto woke de politicorrectismo completo que puedas estar a favor o en contra de él. No es un cuerpo ideológico sólido y vertebrado estructuralmente en un tejido identificable. Hay gente muy razonable trabajando por la justicia social, hay gente muy racional trabajando por la justicia social. Hay gente que entiende la justicia social de modos con los que yo no estoy de acuerdo y hay otras personas con las que estoy, por supuesto, completamente de acuerdo en cómo entienden la justicia social y la idea de que a los más desfavorecidos es necesario darles las oportunidades necesarias para que tengan una vida digna, para que tengan una educación digna, una sanidad digna, una vivienda digna, alimentación digna y la posibilidad de mejorar. A muchas personas esto les parece demasiado woke, entonces no lo sé. Gracias a Luis Arenas por el superchat. Micho Caco ha perdido la cabeza, sí, pero hace muchísimo. ¿Qué podríamos hacer los ciudadanos mexicanos para apoyar a Xóchitl Gálvez? Mira, yo vivo un dilema grande. Me gusta, lo he dicho, la postura de Xóchitl Gálvez, me gusta lo que hizo cuando estaba a cargo de pueblos indígenas, aunque fuera con Fox. Me gusta su sinceridad y su aparente honestidad y el hecho de que no se le ha demostrado un solo caso de corrupción, aunque la llamen corrupta a los amloteros todos los días. Llaman corruptos a todos, menos a los corruptos de su lado. No sé, Pío López Obrador y la prima y Ackerman y los de la jornada y toda esta banda que chupa del presupuesto con ganas. No, ellos no. Ya me perdí. No sé qué decía yo. Entonces, tengo cierta simpatía por Xóchitl, pero me preocupan dos cosas. Me preocupa que esté haciendo las cuentas de la lechera
con ese presupuesto que presentó ayer, que me dejó absolutamente impresionado. Y dos, no me gustan sus aliados, porque sus aliados van a pedir cuotas de poder dentro de su eventual gobierno, van a pedir secretarías, van a pedir subsecretarías, van a pedir instituciones en las cuales van a ser los mismos que han sido siempre, los corruptos con la visión patrimonialista del poder del PRI y el PAN, sobre todo del PRI, pero que el PRI, el PAN y el PRD copiaron directamente, y sin de mayor interés por el bienestar de la gran mayoría de la población mexicana. Entonces, en ese marco, lo que pueden hacer los mexicanos es apoyarla pidiéndole que se aleje de los sectores más reaccionarios del pripanismo de siempre y que se acerque para la configuración de un posible gobierno a personas de la sociedad civil destacadas y con capacidad, que las hay y muchas, que no han participado ni en el PRI ni en el PAN, por lo menos no han participado como beneficiarios de la corrupción, porque bueno, hay científicos que han trabajado evidentemente en instituciones gubernamentales, pero eso no quiere decir que sean corruptos, diga lo que diga López Obrador. Científicos, técnicos, ingenieros, economistas, administradores de todo tipo, que pueden hacer un gran papel y que no tienen el condicionamiento político de los grupos políticos del pasado de siempre. Si se consiguiera un compromiso de Xóchitl Gálvez de acercarse a elementos de la sociedad civil para la conformación de un eventual gobierno y que no se convierta en una agencia de colocaciones de los pripanistas que actualmente están en desgracia porque no están en Morena, creo que sería mucho para que más gente estuviera dispuesta a darle su voto a Xóchitl Gálvez, e incluso hasta yo. En las condiciones actuales no lo veo. Valida Ahumada, porque es que es bobo. ¿Por qué le llaman antisemita a los que odian a los judíos cuando todos los descendientes de Sem son semitas? Esto incluye a los árabes. Bueno, mira, primero que nada, Sem no existió. Sem, Cam y Jafet, que son los tres hijos de Noé, son parte de un mito. Es una historia fantástica. Es falsa. Es la repetición del mito de Utnapishtim de los babilonios recogido por los nómadas israelíes que luego se lo llevaron, o hebreos, y lo adoptaron como propio, como tantas otras historias del Medio Oriente. Así que despreocúpate, Sem no existió y por lo tanto ni los árabes, ni los judíos, ni nadie son descendientes de Sem. Arreglado eso, el árabe y el hebreo son lenguas semíticas, se llaman así por ese mito, pero nada más. Históricamente, y dada la poca presencia árabe en Europa, salvo el caso de España, históricamente se ha llamado antisemita a las personas que odian a los judíos. Y como las palabras adquieren el sentido que les da el uso y no la literalidad ni la etimología, pues así se dice. Me recuerdas mucho, yo tengo una sobrina que es, bueno, te la voy a explicar así. Tengo una sobrina, adoptada por una queridísima amiga mía, que cuando le avisaron a una de sus primas, dice, va a venir una prima tuya nueva. ¡Ay, qué bien! Pero tu prima es negra. Dijo la niña, pues está bien, los niños ahí no tienen problema. Entonces finalmente llegó Laurita un día allí en Madrid con la familia y la niña la vio y se echó a llorar. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes contra tu prima? No, contra mi prima no tengo nada, pero ¿por qué me engañaste, mamá? Dijo, mamá, ¿qué? Yo te engañé, ¿por qué? Me dijiste que mi prima era negra y no es negra, es marrón. Y es cierto. A los negros les llamamos negros, aunque la mayoría de ellos no sean negros. Es muy rara la persona que tiene la piel totalmente negra. Hay una modelo impresionante, etíope, si mal no recuerdo qué es, impresionante, que tiene la piel más oscura que se conoce. A los indios les llamamos indios pese a que no nacieron en la India. Yo me llamo Mauricio pese a no ser de origen de Mauritania. Las palabras no significan su etimología, sino significan lo que le damos como concepto. Antisemitismo es el oponerse, el odiar,
el rechazar a los judíos. Punto. Así lo usamos. No te jalifiques y te empieces a ir con la idea de que la etimología te va a servir para cambiar la realidad. No me acuerdo de nada. Me encantaría que pudieras entrevistar a Xóchitl. Yo, si quiere, se les digo, cuando me proponen entrevistas así, yo lo que siempre digo es dile. Si dice que sí, lo hacemos. Yo no lo voy a perseguir porque además no soy nadie. Este canal no es nada. Si quiero entrevistar, me interesa además también entrevistar a José Andrés, al chef. Lo decía la semana pasada, si alguien de ustedes tiene ahí palanca con José Andrés, dígale, oye, habla con el Nocturno. Lo conseguimos con The Warning, ¿eh? The Warning decidió darme la entrevista porque estuvieron dando lata la gente del streaming. No, sí, denle la entrevista al Nocturno, que es feo, pero es buena persona. Y ya. Ha visto anime, y vi el primer anime que era Astro Boy. O sea, imagínate. ¿Qué opinas de lo que dijo Iker Jiménez sobre el conflicto palestino? No me interesa lo que pueda decir Iker Jiménez sobre el conflicto de Palestina. Un hombre que se ha caracterizado por difundir mentiras durante décadas. No en resumen apoyar a Xóchitl y exigirle cuentas. Exigirle cuentas y sobre esas cuentas, en todo caso, a apoyar a Xóchitl. ¿Qué opina de las acusaciones de que Putin está también detrás del ataque de Hamás? No se ha visto nada oficial, no, a ver, la inteligencia rusa funciona de cierta manera. Hay una posibilidad razonable de que así sea, porque cuando ocurre una cosa así, te preguntas quién se beneficia. Cui bono, dicen en la investigación criminal. Los acontecimientos en el Medio Oriente y la reacción anti Estados Unidos que genera esto es absolutamente increíble, ¿no? Jamás asesina a 1.400 personas de manera brutal. Israel responde, pero con un gobierno que ha tendido a ser brutal. Israel responde de manera brutal, pero dentro de las leyes de la guerra, aunque no nos gusten. Israel responde de manera brutal y todo el mundo está reclamándole a Israel y nadie le está reclamando a Hamás. Esto era de esperarse por cómo funcionan los medios en nuestro mundo. Y finalmente, cuando vas en contra de Israel, pues vas en contra de Estados Unidos, porque, pues, ¿por qué no? Porque Estados Unidos apoya a Israel, imagínate. Entonces, ¿esto le conviene a Rusia? Sí, sí le conviene. En el contexto de Ucrania, sí quita la atención además sobre el conflicto ucraniano, donde durante más de 600 días los ucranianos se han defendido valiosísimamente y tienen la posibilidad de ganar esa guerra. Está muy cerca Rusia de Irán. Sí, Irán está dotando incluso de armamento, de drones y de misiles a Rusia para su guerra contra Ucrania. La cercanía Rusia-Irán ha aumentado en los últimos años, incluso aunque ya existía previamente, y por lo tanto, si Irán participó en la organización de esto, gran parte se parece que se organizó dentro de Irán, donde Israel tiene menos operativos de inteligencia. Si Irán colaboró o participó intensamente o de manera muy relevante con Hamás en la preparación del ataque contra la población civil de Israel, no solo israelí, hay muchas personas no israelíes que fueron masacradas. Si Irán participó, Rusia tiene por lo menos que haber tenido conocimiento de lo que estaba pasando y lo dejó pasar, como menos. Pero con la idea de que como sale beneficiado Putin, es probable que haya tenido algo más que ver, pero no hay forma de saberlo. Ya se sabrá. Bueno. Annie Besant y Ledbetter fueron los que metieron a Krishnamurti en la teosofía. Sí, yo sabía que ya había muerto Elena Blavatsky cuando pasó esto. Bueno, pues lo dejo hasta aquí porque no tenemos más para allá. La película Gattaca no la vi, fíjate, qué curioso. La música de Michael Jackson, ¿lo considera un producto, un verdadero artista? No. A ver, era un producto, empezó siendo un producto, luego creo que se expresó a sí mismo de manera muy correcta. Thriller es un gran álbum.
Algunas canciones son extraordinarias, Billie Jean y demás, pero sí, para mí sí lo opaca muchísimo el personaje a la obra artística, ¿no? No sé, algunas de sus canciones son como ver acuarelas de Hitler, no las puedes ver con desapasionamiento sin acordarte de quién es. Queda pendiente, los voy a contar para lo de siempre. Twitter como el máximo promotor de la desinformación y ahora como una plataforma que parece que está bloqueando el apoyo a Palestina, que el apoyo a Palestina es perfectamente legítimo, yo apoyo a Palestina, no apoyo a Hamas. Y creo que poco más, todo lo demás lo hemos visto, las minas de bitcoins, que es interesante que lo comentemos también, y eso es todo. Pues nada, son las 21:59, este streaming lleva 2 horas con 57 minutos y 39 segundos, en el momento en que con 311 personas de público, 311 gracias, 2 no me gustas, que el de no me gusta ya trajo a su amigo y ahora viene a verlo todas las semanas, eso me gusta mucho. Supongo que fueron Emma y Bato, pero bueno, está bien que no les guste. Yo no quiero que les guste a ciertas personas lo que hago, esto ténganlo muy presente. Pues los dejo. Me ha parecido extraordinario conversar con ustedes el día de hoy y leer algunas de las cosas que dicen. No puedo dedicarme a leer cuando se ponen a dialogar entre ustedes porque evidentemente dejaría yo aquí en silencio a las personas que me escuchan. Quienes participan en el chat son minoritarios y deben siempre tener en cuenta que no son los principales, porque los principales son la gran mayoría de las personas que ven este streaming, que no participan en el chat y que luego por ahí me dicen, yo siempre te veo, pero no participo en el chat. Muchísimas gracias, buenas noches. Pásenlo ustedes bien, pórtense bien, sean buenos, quiéranse mucho. Nos vemos la próxima semana. El miércoles tengo algo que probablemente va a tener también cola. El jueves nos vemos aquí en el streaming como todas las semanas. Y mientras tanto, y como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.